Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva actividad de la Semana Verde de la Universidad de Salamanca. Gracias a todos por acompañarnos en esta 18ª Semana Verde de la Universidad de Salamanca, que, como he ido repitiendo ya durante toda la semana, es un orgullo para nosotros por celebrar casi una veintena de Semanas Verdes en esta casa. Y bueno, pues este año queríamos enfocarnos en la comunicación y en la divulgación ambiental, porque nos parecía pues, un momento relevante ahora dentro de todo este contexto multiplataforma y de nuevos referentes y de nuevos canales y demás vías de comunicar. Nos parecía como muy relevante enfocarnos en este tema. Como he ido diciendo en otras ocasiones, pues otros años nos amparamos en lo que la ONU nos proclama cada año. Este año era de los camélidos y en Salamanca no nos venía del todo bien. Luego era de más cosas que no me acuerdo. Y de las cooperativas, también el cooperativismo podría haber sido buena idea. Pero bueno, decidimos optar por esta temática porque bueno, veíamos que, pues como todos, supongo, como todos los ciudadanos, que vemos que estamos un poco viviendo una paradoja de la información, que parece que hay muchísima información y de hecho la hay, estamos en el siglo de la información, en la época de la información, y sin embargo parece que las fake news, las noticias falsas, están cobrando más importancia y más relevancia que nunca, ¿no? Entonces nos parecía como clave detenernos un poquito desde la universidad, desde la oficina verde que estamos mi compañero Javier y yo, y queríamos detenernos en este tema porque nos parece relevante para ser capaces un poco de reflexionar qué está pasando, cómo podemos afrontar estos desafíos, estos nuevos desafíos del nuevo paradigma informativo que se nos presenta. Así que nada, ya estamos casi en la recta final de la semana. Estamos a jueves, estamos hasta el sábado inclusive, empezamos el martes con Isabel Moreno, que dio el pistoletazo de salida de esta semana. Y bueno, durante estos días hemos estado abordando diferentes cuestiones. Ayer estábamos con diferentes periodistas ambientales abordando pues, si podemos confiar en la información ambiental, pues, un poco debatiendo sobre eso. Y bueno, pues esta tarde toca las ecotopías, estas nuevas formas de comunicar que cada uno de vosotros y vosotras nos vais a ofrecer esta tarde. Y bueno, mañana continuaremos con, antes de daros las gracias otra vez y demás, simplemente recordaros que mañana por la mañana estaremos en la puerta del Teatro Liceo, que haremos divulgación de calle, a pie de calle, con nuestros viandantes, con nuestros vecinos y vecinas de la ciudad. Ahí estará Pablo con los estudiantes, y estaré yo también, con los estudiantes voluntarios de la Universidad de Salamanca, pues hablando y charlando con la gente que vaya a comprar. Y bueno, dándole píldoras, pequeñas píldoras, mensajes, biomensajes que le hemos llamado de temática ambiental para acercar un poco la naturaleza más a la ciudadanía. Y luego por la tarde, a ver qué tiempo nos hace, pero vamos a ir igual, con paraguas, con chubasquero, lo que sea, vamos a ir a la isla del Soto para hacer un maratón de identificación en el que nos acompañarán profesores de la Universidad de Salamanca y Pablo también, estaremos todos nosotros y bueno, pues si acaso alguno de vosotros no está apuntado, todavía tenéis opción. Y si no os habéis apuntado, os apuntáis si podéis, pero si no, tampoco pasa nada si vais, de que somos muy buenos, solo es por controlar un poco el aforo, ¿vale? Y luego el sábado nos vamos al Jardín Botánico, que lamentablemente ya no hay plazas, pero que ha sido un éxito, en media hora se agotó, así que allí nos van a contar también el plan de comunicación que hacen desde el Jardín Botánico de Madrid. ¿Vale? Y veremos también lo bonito y exuberante que está ahora con los naranjas, ocres y todos los colores del otoño y la colección de calabazas que tienen ahora en esta fecha. Pues ya, sin más dilación, agradeceros a cada uno de vosotros y vosotras que os hayáis animado y haber sido generosos en decirnos que sí a esta Semana Verde de la Universidad de Salamanca y a cada uno de vosotros y vosotras que nos habéis venido esta tarde, que la presencialidad está complicada y nos cuesta todavía un poco asistir a las cosas. Así que nada, que lo disfrutéis y ya le doy paso a Pablo. No sé si se me olvida algo más, creo que no. Ya está, ya por mi parte. Está perfecto, Mar, muchísimas gracias. Yo reitero las gracias a los que habéis venido, a los que habéis asistido, a la Oficina Verde por organizar esta Semana Verde que es tan necesaria. Y bueno, ahora en esta parte de la Semana Verde lo que toca hoy, como ha adelantado Omar, son esas nuevas narrativas de la comunicación ambiental, la que hemos denominado ecotopías, que vamos a intentar explorar a lo largo de esta sesión de una manera un poco coral entre los que estamos aquí y las preguntas que podamos haber sondeado y las que podamos plantear.
Pero habíamos planteado incluso unas preguntas antes de llegar que habréis visto probablemente en el programa o en la inscripción y que decíamos que si alertar sobre un problema ambiental es suficiente para que la sociedad actúe sobre ese problema ambiental. Y bueno, así a priori parece que históricamente hemos venido, desde luego, alarmando sobre esos problemas ambientales. No es algo que no nos haya llegado, pero quizá la parte de actuar es algo que no nos haya dado el paso. Entonces hay alguna dificultad, ¿no? Algo está ocurriendo en la comunicación que hace que no esté llegando a esa situación. Y se da una paradoja. Adelantaba Mar antes esa cuestión de las paradojas y yo la traigo aquí, que es la palabra que se me venía un poco a la cabeza, porque resulta que nuestra motivación quizá para hacer esa comunicación ambiental es precisamente que se actúe, no solo que se conozca, ¿no? No es una voluntad exclusivamente, digamos, académica, de investigación sobre un elemento que podamos conocer solo por el conocimiento mismo, sino que la intención de la comunicación ambiental, casi por definición, es la extensión del conocimiento de cara a unos hábitos proambientales pues mejor basados, ¿no? Más conocidos y, por supuesto, siempre llevados a cabo. Es el objetivo último, el fin último. Y, sin embargo, los fenómenos que vemos ahora, paradójicamente, repito, pues son más la inacción, la ecoansiedad o solastalgia, que son palabras neologismos que se vienen dando precisamente para hablar de esas situaciones en las que las personas conocen esos posibles problemas, pero sienten una angustia y una suerte de sensación de incapacidad de actuación, ¿no? ante esos elementos o esos retos ambientales que llegan desde la comunicación ambiental. Eso en el mejor de los casos, cuando no llegamos a soluciones o más bien a posturas o salidas que van desde la negación, ¿no?, a la aceptación. Entonces, ninguna de estas opciones son las que buscaba la comunicación ambiental. Esta es la paradoja que se nos da, ¿no? Y de ahí quizá la necesidad pues, de esas nuevas narrativas. Y de ahí llegamos a la siguiente pregunta, ¿no?, la que daba la inscripción. ¿Cuál es la alternativa? Si esta que estamos haciendo no funciona, no nos da, no es suficiente alertar para llevarnos a la acción, ¿cuál es la alternativa? Y para eso es para lo que hemos venido aquí, ¿no? Esa alternativa es quizá pues necesaria, ¿no? Yo para dar un poco pistoletazo de salida he seleccionado de un libro que quizá os suene a alguien, Huertopías. Aquí tenemos al autor. Para su contenido estará él. Yo voy a leer solo un par de citas que él mismo seleccionó para algunas de ellas. La primera es de Baruch Spinoza y dice: una multitud libre seguía más por la esperanza que por el miedo, mientras que la sojuzgada seguía más por el miedo que por la esperanza. Aquella, en efecto, procura cultivar la vida. En cambio, esta, en cambio, evita simplemente la muerte, ¿no? Hay como una diferencia entre quien va por la esperanza o quien va por el miedo, ¿no? Son como fórmulas muy diferentes. Y la segunda que quiero traer aquí es de Rebecca Solnit, más actual, pero que va en la misma línea. Dice que la esperanza no es necesaria cuando todo va bien. La esperanza no es felicidad, pero tampoco es confianza o paz interior. La esperanza es compromiso de buscar posibilidades. Traigo estas dos porque la primera me habla de esperanza y la segunda me habla de compromiso. Y creo que las personas que tenemos aquí pues precisamente destacan porque cultivan la esperanza y han actuado con compromiso para buscar esas soluciones, comunicarlas y hacerlo de alguna manera, ¿no? Y para eso, aunque os presentaré de una forma más detallada más adelante, pues tenemos aquí a José Luis Fernández Casadevante, COIS, desde el mundo, digamos, de la sociología, a los movimientos sociales, el cooperativismo. Bueno, luego hacemos la extensión, pero gracias por venir, COIS. Tenemos también por aquí a Fernando Blanca, que nos viene a presentar acciones narrativas que vienen desde el cine y de las organizaciones conservacionistas. Gracias, Fernando. A Raquel Urquía, que viene desde el teatro, pero también desde la biología, que seguimos cultivando otras narrativas. Ana Carlos, desde el periodismo y también desde la educación ambiental y para la reconexión con la naturaleza. Y por último a Camilo, desde la educación y la investigación, o sea, desde la universidad. Así que gracias a todas y a todos por animaros a venir aquí, y como veis, va a ser un poco la propuesta, ¿no? De la forma en la que vamos a intentar dar respuestas a estas preguntas
a través del foro que formamos así de esta manera, ¿no? Lo vamos a hacer tratando de que primero hablen las experiencias vitales, personales y los proyectos de las personas que han venido aquí. Haremos unas pequeñas presentaciones de 10 minutos. Yo os avisaré cuando ya estemos acercándonos o ya hemos llegado a esos 10 minutos, ¿vale? Para que luego demos tiempo a la segunda parte, en la que pondremos sobre la mesa pues unas preguntas que os han ido haciendo por ahí, el resultado de ese pequeño sondeo que ha ido haciendo Vera, pero también algunas otras preguntas que pueda formular yo o que podáis formular. Y de esa manera podamos entre todos y todas construir un foro que responda a estas preguntas. Así que para no comer más tiempo vamos a pasar directamente a ello. Empezamos por las exposiciones. Ahora sí voy con la retahíla. José Luis Fernández Casadevante Coix, que es sociólogo, experto internacional en soberanía alimentaria. Es autor del libro Huertopías, que os recomiendo y que aquí he seleccionado esa par de citas que él había seleccionado a su vez, pero que hay mucho más contenido y desde luego muy interesante. Es impulsor de iniciativas como el ciclo de ecotopías de la Casa Encendida y colaborador en diversos medios de comunicación, miembro de la cooperativa Garúa. Con Coix tenía yo una cuenta pendiente y la vengo a saldar. Y digo que la tenía porque la debía. Coincidimos en otra mesa parecida que moderaba yo también, el seminario de equipamientos, y le debía una hoja de abedul. Esta es la deuda que tenía con él y te la traigo aquí. Porque cuando hay aquí cuando venimos a este tipo de intercambios, ¿no? de comunicación, uno siempre se lleva algo. Y yo quiero que además de llevarme hoy, como yo hoy no vengo a exponer, también pueda poner algo y aportar algo aquí a los ponentes. Así que, Coix, ya que desde el mundo de la sociología no solo estás dentro impulsando, sino que también la estudias, digamos, desde el mundo de la sociología y lo pones sobre la mesa desde esas publicaciones, y todas esas experiencias e iniciativas que desarrollas, nos han dicho hace poco que todos los caminos llevan a Coix. Bueno, pues la primera idea que yo quería partir era arrancar pensando ¿y si la ecología social contase con más apoyo del que creemos? ¿No? Es decir, que creo que es como un punto de partida que a veces condicionaría la forma en la que nos relacionamos con aquellas personas con las que nos queremos comunicar, ¿no? Creo que partir de que no tienen ni idea, de que no hay sensibilidad, de que no hay conciencia y de que la gente no quiere hacer nada o no sabe suficiente sobre estas temáticas, puede ser un error de partida. Sería como la primera provocación un poco que traigo, ¿no? Y creo que es una especulación que va respondiendo cada vez a descubrimientos científicos, yo creo que cada vez más solventes, ¿no? Hace unos meses se publicaba una investigación que se llamaba 89%, era una investigación comparativa en 20 y pico países del mundo y se llegaba a la conclusión de que el 89% de la población mundial de media estaba tremendamente concienciada, muy concienciada o bastante concienciada con las cuestiones ambientales, ¿no? Creo que es una investigación que además difundieron un consorcio de periódicos a nivel global, entre ellos The Guardian, El Diario en España, o sea que creo que es como un punto de partida curioso, ¿no? Otro elemento que creo que también podría ilustrar esto sería la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? Que se celebró hace 2 años en España. Tampoco es que a nivel práctico haya tenido unos efectos súper potentes, pero creo que como experimento sí que nos demuestra que coges 100 personas de España al azar, las pones a trabajar, ¿no? En un proceso deliberativo, con expertos, con metodologías participativas bien trabajadas, en un espacio seguro, sin presiones, acompañados, ¿no? Por gente del mundo de la ciencia. Y esta gente, que no son activistas, ecologistas de ninguna organización y que son una muestra representativa del nivel cultural, geográfico, edad, sexo, rentas de toda España, llegan a una serie de conclusiones, que son 172 recomendaciones que se hace al Gobierno y que serían avaladas por cualquier organización ecologista o social, ¿no? Que estuviera planteándose estas cuestiones, ¿no? Y creo que, que eso nos plantea un punto de partida que a lo mejor es diferente del que preconcebidamente tenemos a la hora de interaccionar con la ciudadanía, ¿no? Creo que puede ser un elemento interesante, ¿no? Esto lo trabajó una comunicóloga alemana que se llamaba Eve von Neumann y ella hablaba de la espiral del silencio. Y en este concepto lo que trataba es de plantear cómo en nuestra sociedad las opiniones que parecen ser mayoritarias tienen una sobrerepresentación y una comodidad para expresarse en público que no tienen las opiniones minoritarias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues las que podrían estar impulsando o promoviendo una transición ecosocial justa, ¿no? Entonces, estas opiniones podrían contar, ¿no? Con mucho más apoyo del que parece que tienen, solo que la propia dinámica de cómo se configura la opinión pública hace que parezca que tienen menos, ¿no? Yo creo que este concepto, de hecho, lo recuperaron en esta investigación que os
os recomiendo, ¿no? Es decir, que es un punto de partida creo que interesante. Otro sería ver cuáles son las dos corrientes culturales principales en las que estamos un poco situados, ¿no? Como sociedad ahora mismo. Podemos decir que estamos entre la espada y la pared, entre el monocultivo cultural de distopía, es decir, la capacidad que tenemos, la facilidad para diseñar, ¿no?, futuros aterradores partiendo de unos rasgos que ya están en nuestro presente y a partir de ahí diseñar sociedades aterradoras. Y sin embargo, pues como veremos, nos cuesta mucho hacer el ejercicio inverso, ¿no? Partir de elementos que están también en nuestra sociedad y que son tremendamente positivos y esperanzadores para construir modelos de sociedad, si queremos, deseables, ¿no? Y eso, sin embargo, pues no solemos hacerlo con la misma facilidad. Y si esa es la espada, la pared sería el tecnoentusiasmo, ¿no? Es decir, también el relato tecnológico, tecnoentusiasta o el solucionismo tecnológico que nos dice que tampoco debemos de preocuparnos demasiado porque la tecnología vendrá a solucionarnos en el momento final, la ciencia descubrirá algo que nos sacará del lío en el que estamos, ¿no? Yo creo que son como dos narrativas que coinciden en llevarnos a la parálisis, ¿no? Por un lado, la distopía nos dice, hagas lo que hagas, no vale la pena porque ya hemos fracasado, estamos abocados al colapso, y eso inconscientemente nos lleva a reconciliarnos con el presente. Si solo somos capaces de imaginar que lo que está por venir es peor que lo que tenemos, esto que tenemos, aunque sea una mierda, pues no está tan mal. Y la tecnología nos viene a decir lo mismo, tampoco hagamos nada, no tenemos demasiado que hacer porque la tecnología ya se va a encargar de resolver los problemas, ¿no? Serían como dos falsas soluciones o dos narrativas tramposas, ¿no? ¿Cuál es o qué hemos venido trabajando desde la cooperativa en la que yo estoy, en varios proyectos a lo largo de estos años? Bueno, pues lo llamamos ecotopías precisamente y bueno, pues tiene que ver con trabajar lo que llamamos la mirada apreciativa, ¿no? Es decir, decíamos antes que somos incapaces de hacer ese ejercicio, si queremos, de dar un impulso utópico, ¿no?, a partir de lo mejor que tenemos en el presente, y nosotros pues, digamos, que hemos trabajado una serie de metodologías para hacer esto. Es decir, es ayudar a la gente a ver el árbol en la pequeña semilla. Muchas de las iniciativas que tenemos, comunitarias, de educación ambiental, de organizaciones ecologistas, de barrio, de distintos ámbitos, son todavía semillas, pero encierran en sí potencialidades tremendamente transformadoras que no terminan de desplegarse porque estas iniciativas no cuentan con apoyos políticos, económicos, incentivos comunicativos, de visibilidad, de recursos, de legitimidad, de normativa. Si todo esto cambiara, a lo mejor las propias experiencias que ya tenemos encerrarían dentro de sí un montón de capacidades que hoy van creciendo, si queremos, como contracorriente, ¿no? Yo creo que es, bueno, como una invitación a trabajar esta mirada, ¿no? Quienes estamos en movimientos sociales, creo que tenemos una enorme capacidad autocrítica de ver dónde fallamos, dónde están nuestras carencias, los sesgos, las contradicciones. Y sin embargo nos cuesta mucho hacer este ejercicio de ver, ¿no?, dónde están todas nuestras potencialidades y proyectarnos, si queremos, un poco utópicamente hacia el futuro, ¿no? Nosotros en nuestros talleres tenemos unas metodologías para imaginar, ¿no?, trabajar con la gente, imaginar cómo serían sociedades poscapitalistas, cómo sería el cuidado, la vivienda, la alimentación, la economía, pensar, ¿no?, qué tipo de conflictos habría, qué papel jugaría el arte. Es decir, no se trata de jugar a especular con construir, ¿no?, sociedades fantasiosas, sino realmente combinar de alguna manera lo que llamamos el realismo ecológico, es decir, asumir las certezas que tenemos, y es que en el futuro vamos a vivir con menos recursos, menos energía y en entornos ambientalmente más adversos. Pero a la vez entender que estas certezas no se tienen por qué traducir en vamos a vivir en sociedades peores y más aterradoras que las que conocemos. Podemos diseñar modelos de producción y consumo, de organizar nuestra vida en común, que sean tremendamente mejores que lo que conocemos actualmente y que, sin embargo, puedan ajustarse, ¿no?, a estos límites planetarios y bueno, pues mantener, ¿no?, o profundizar incluso los sistemas democráticos y avanzar en criterios de justicia social, ¿no? Porque es meternos, ¿no?, con estos talleres. Cuando trabajamos con muchos movimientos, estos nos dicen, o da la sensación de que pensar en el futuro es una pérdida de tiempo en el presente porque siempre tenemos cosas más urgentes que hacer, ¿no? Entonces, como no nos sale automáticamente, pues es la necesidad de forzar, ¿no?, estos paréntesis, estos momentos en los cuales, bueno, pues podamos trabajar, ¿no?, con las organizaciones en imaginar cómo serían estos escenarios de futuro. Solemos empotrar artistas dentro de los talleres, es decir, que hay lenguajes que nosotros y nosotras controlamos menos y que son estos lenguajes más artísticos, y entendemos, ¿no?, que hay una dimensión que comentaba Pablo antes que no pasa por lo racional. Yo creo que la educación ambiental ha pecado de excesivamente racionalista
y de entender el cambio social de una forma muy mecánica, ¿no? Es decir, yo me conciencio, entonces eso me lleva a entender la realidad de otra manera, a plantearme mis comportamientos y a posteriormente, bueno, pues modificar mis prácticas, ¿no? Hay una parte de eso y por eso la educación funciona, pero no solamente cambiamos así. La psicología ambiental no para de demostrar que muchas veces cambiamos más por nuestras prácticas. Y vivimos algo que cortocircuita nuestra cabeza y a partir de eso incorporamos esta práctica en nuestra forma de comportarnos y posteriormente la racionalizamos, le damos sentido y la consolidamos dentro de nuestro sistema de creencias. Y creo que esto es como un elemento importante que vuelve a dar importancia otra vez como a estas pequeñas experiencias que a veces parecen insignificantes y nos lleva a reivindicar, ¿no? El papel del arte, de las emociones y de cómo movilizar a partir de elementos que no son meramente informativos o de transmisión de información, ¿no? Yo creo que es como otra enseñanza, ¿no?, que podemos sacar. Estos talleres los hemos hecho con muchas organizaciones sociales y los resultados son tremendamente interesantes en la medida en que moldeamos, ¿no?, escenarios de futuro que son interesantes por lo menos a 4 niveles, ¿no? Es decir, la gente que participa de estos procesos sufre como un subidón, ¿no?, energético, es decir, que muchas veces quienes estamos implicados también, ¿no?, en la parte más activista, pues hay momentos de, si queremos, como de cierta caída de fuerzas, de pérdida de sentido, de perspectiva de lo que hacemos, ¿no? Y creo que estos momentos un poco pues, como de paréntesis, ¿no?, en los que nos damos la posibilidad de imaginar, de soñar colectivamente, nos sirven, ¿no?, para individualmente recuperar cierta autoestima como colectiva, recuperar cierto sentido, nos ayudan también a pensar estratégicamente desde otro lugar nuestras propias prácticas, nos ayudan a producir artefactos culturales que pueden ser comunicativamente más atractivos, más seductores, ¿no? Es decir, que cuando trabajamos con los artistas es para generar, ¿no?, estas herramientas de devolución que sean más chulas que mandar una crónica de una jornada, ¿no? Es decir, pues yo creo que estos elementos son chulos y bueno, pues una de las prácticas más interesantes en las que lo hemos aplicado son en contextos educativos, también en institutos y colegios, en un proyecto que se llama Pedagogías del Mañana. Lo hemos trabajado con el Museo Reina Sofía y hemos trabajado, ¿no?, pues en ámbitos rurales y en el área metropolitana de Madrid. Y bueno, pues en estos centros hacemos como una adaptación de esta metodología en la cual, bueno, primero hacemos una formación con todo el profesorado que se va a implicar y luego hacemos, bueno, como 4 sesiones, una de diagnóstico, es decir, cuál es nuestro contexto de crisis ecosocial, es decir, generar como una comprensión básica de la gravedad, la urgencia y la complejidad de la crisis ecosocial, es decir, aunque sea adaptándolo a edades más pequeñas, no ahorrarnos, ¿no?, el momento de mirar a los ojos, ¿no?, al abismo que tenemos debajo de los pies. Un segundo momento en el que elaboramos, ¿no?, cuáles serían las principales alternativas que ya tenemos, ¿no?, las hojas de ruta que habría que desplegar y que ya sabemos que existen y cuáles son los caminos que habría que recorrer en distintos ámbitos. Pues a veces los centramos en alimentación, energía y procesos de renaturalización, por coger como 3 grandes bloques que a la chavalada le pueden servir para entender, ¿no?, pues esta idea de la transición y cómo conecta lo económico con la vida cotidiana, con lo político y demás. Y luego hacemos una parte ya de escenarios de futuro, de soñar con los chavales y las chavalas y la construcción de un producto cultural que pueda compartirse y que pueda llevarse al Museo Reina Sofía, ¿no? Pues hace un encuentro posteriormente con los 3 o 4 centros que cada año han estado participando, ¿no? Yo creo que es, bueno, como una iniciativa que ha funcionado muy bien. También, bueno, pues otra que hemos desarrollado desde la cooperativa ha sido el cómic que se llama Ecotopías, que ha coordinado artísticamente Miguel Brieva. Bueno, pues nosotros hemos llevado toda la parte metodológica para hacer que ilustradores e ilustradoras profesionales, que son muy famosos por dibujar cosas muy guays y que tienen cierta sensibilidad social, pero que no tienen un conocimiento, pues digamos, complejo de la crisis ecosocial, les metemos, ¿no?, en un proceso inmersivo, un fin de semana, les llevamos a visitar proyectos, les damos unas cuantas charlas y les alineamos y les damos como algunas pautas y luego les acompañamos como en el proceso creativo para combinar esto que os decía al principio, ¿no?, de combinar el realismo ecológico con esta imaginación y ensalzar la creatividad, ¿no? Y bueno, pues para acabar sin que suene la campana, cerrar, ¿no?, con esta idea. Me encanta, bueno, pues yo escribí un texto a partir de esta camiseta, es una camiseta que se inventaron en el Black Lives Matter en Estados Unidos y que dice Estado en el futuro y ganamos, ¿no? Y creo que
que realmente hace falta también cierta determinación, ¿no? Que a veces, igual que los niños no se creen cuando un adulto les está contando algo que ese adulto no encarna y parece, bueno, porque son palabras que hay que decir porque son las correctas políticamente o por lo que toca, pero no están encarnadas, no hay como cierta consistencia, ¿no?, vital, o que respalden, ¿no?, eso que estamos afirmando, pues a veces yo creo que nos pasa un poco lo mismo con nuestras ideas en términos de la transición ecosocial, ¿no? Nos falta cierta determinación, cierta convicción de que estas propuestas pueden ser realmente las que convenzan a las mayorías sociales y que son imprescindibles para construir un mundo mejor que inevitablemente debemos de desarrollar en los próximos años, por lo menos lo que sería el gran volantazo, ¿no? Si la transición va a ser un proceso intergeneracional, meternos en este lío ha tardado varias generaciones, salir costará también unas pocas. Lo que nos toca a nosotros y nosotras como generación es por lo menos dar el gran viraje inicial, ¿no? Y hasta ahí. Pues desde luego... Se me va todo. Desde luego hay mucho condensado en esos 10 minutos, tenemos ahí mucho de lo que tirar, pero vamos a seguir presentando un poco las siguientes experiencias. Podemos ir ahora con Fernando Blanca, que es coordinador del área de educación ambiental de Grefa y que es miembro del equipo organizador también del Festival de Cine Medioambiental Via Natur. Y cuando hablé con Fernando, pues enseguida entramos en sintonía con aquello, ¿no? Me decías que los que venimos trabajando en esto sabemos que los mensajes distópicos no funcionan. Esto lo hemos comprobado, ¿no? Y bueno, trabajan desde otros mensajes, tanto en Grefa como desde el Festival de Cine, pues los mensajes son otros. Primero, también desde la mera forma de presentarlos. Hablaba yo con él que ya solo el hecho de los proyectos piloto que desarrollan desde Grefa ya hablan por sí mismos, además de la acción comunicativa que se pueda realizar, pero es que además se meten en acciones comunicativas como por ejemplo ese Festival de Cine Via Natur que puede ayudar a generar imaginarios, ¿no? El cine tiene este potencial. Pues Fernando, cuéntanos estas experiencias y la tuya en particular. Perfecto. Vale, simplemente, bueno, un poco por contextualizar. A lo mejor algunos nos conocéis, pero bueno, por contaros un poco qué es Grefa. Somos una organización de conservación medioambiental, ya con bastante más de 40 años de antigüedad. Actualmente con más de 50 personas en plantilla, entre biólogos, veterinarios, naturalistas, informáticos. Somos un equipo muy multidisciplinar. Y sobre todo, si habéis oído hablar algo de nosotros, pues se nos conoce mucho por la parte más de contacto con la fauna, ¿vale? En Madrid tenemos el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, el Hospital de Fauna y el Centro de Cría en Cautividad. Está feo que yo lo diga, pero ahora mismo es uno de los más grandes que hay en Europa, tanto el centro de cría como el hospital. Y luego un montón de proyectos que giran alrededor. Sobre todo lo que a nosotros nos caracteriza es que somos una organización muy de campo, muy de hacer cosas, ¿vale? Sí que es cierto que hacemos investigación, sí que es cierto que además, sobre todo en los últimos años, pues hacemos más trabajo de laboratorio, de investigación, pero sobre todo somos una organización de acción, de estar en el campo, de estar con los bichos, de estudiar. Y bueno, pues ahora mismo tenemos más de 15 proyectos en marcha, desde mis compis que están con el buitre negro en Pirineos, mis compañeros que están con el águila perdicera por un montón de sitios de España, en Europa también con otros proyectos, el Cenecano Primilla, Galápagos, bueno, un montón de proyectos, ¿vale? Cuando tú a una persona profana te pregunta, ¿no? Alguien te pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? No, bueno, yo me dedico a la conservación ambiental, hospital de fauna. Siempre dices, ¡qué bonito! Por favor, ¡qué cosa más bonita! Sí, es bonito, pero es tremendamente duro, ¿vale? Por eso decía un poco, partimos de unas situaciones muy complicadas. Cuando trabajas con fauna en el territorio, cuando trabajas en un hospital de fauna salvaje, por desgracia estás conviviendo todo el día con fracasos, con muertes y con circunstancias ambientales que van cada vez peor, ¿vale? Nosotros
cada día podíamos divulgar una historia de miedo, una historia de terror, ¿vale? Desde el zorro que se amputa una pata porque se ha quedado enganchado en un lazo y se necrosa, o se le engancha en un cepo, que parece mentira a la altura que estamos de la historia, y todavía esos problemas siguen muy activos. Un búho real que es tiroteado, no sé si veis, esto es una radiografía, y todas estas bolitas blancas que veis es la munición, son los perdigones que van en un cartucho del 12, ¿no? Perdón por el cámara, que seguro que me estoy moviendo un montón. Esto es un búho real, que es una especie protegida y está tiroteada, ¿vale? Electrocuciones. Lo de las electrocuciones es una película de miedo. O sea, miles y miles de rapaces todos los años se electrocutan en la infraestructura eléctrica española. Y luego casos, yo qué sé, el típico gamo, el corzo, que se queda enganchado en una red. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en el equipo de rescate, que fue uno de los primeros trabajos que tuve en Grefa, cuando estabas de guardia el fin de semana y llegaba el domingo, a partir de las 4 no hacías más que mirar el reloj y el teléfono, porque decías, Dios, el corzo de la sierra, que no llegue. Empieza el tránsito de vehículos de la gente que baja de la sierra, y raro era el domingo que no te tocaba ir a por un corzo que le habían atropellado, ¿no? Os podéis imaginar el escenario, fractura de cadera, fracturas abiertas, hemorragia interna, bueno, bichos que no salen adelante. Nosotros tenemos una de las tasas de recuperación más altas de Europa, casi te diría que del mundo, pero bueno, estamos en torno al 60% de recuperación. Diréis, pero eso es poquísimo. Es que lo normal está en torno a un 30%, ¿vale? Claro, si yo os digo que en un hospital como estos te ingresan 6.000 pacientes, os imagináis el drama que es convivir con ello, ¿no? Si yo me dedicara, si en Grefa nos dedicáramos a compartir todas estas experiencias, pues sería efectivamente una película de miedo. Ya desde hace años el tema de la comunicación, pues gracias al equipo de comunicación que tenemos ahora mismo, pues ya le hemos dado otro enfoque, ya nos han llevado un poco por el camino correcto, ¿no? Y entonces sabemos que los escenarios distópicos no funcionan, ¿vale? Porque es que además somos especialistas en vacunarnos. Yo me acuerdo de pequeño, bueno, no soy tan mayor, soy un poco menos joven que vosotros, pero yo me acuerdo que antes, cuando estabas ahí comiendo y veías el telediario, te decían, cuando iban a salir escenas de hambruna en Etiopía o algo así, te decían, les advertimos que las imágenes que van a ver a continuación, y veías imágenes terribles de niños con hambruna. Da igual, nos vacunábamos, o sea, yo qué sé, yo creo que al tercer día ya veías al pobre chaval con desnutrición y te la pela, da igual, ¿vale? Entonces siempre intentamos comunicar en positivo y sobre todo acciones, ¿vale? La cosa está muy mal, ¿vale? Pero se pueden hacer cosas, estamos haciendo cosas, ¿no? Yo qué sé, divulgamos mucho el tema de las liberaciones, el momento mágico de liberar un animal que lo ha recuperado. Esto que a la gente le encanta, cuando consigues criar una especie que está en peligro de extinción y la vas preparando para poder liberarla. Y luego ya algunos ejemplos un poco más concretos ya en Castilla y León, ¿vale? Esto era un poco escenario global, y ya aterrizando en Castilla y León, aquí estamos muy ligados a la biodiversidad, a la problemática de la biodiversidad en el medio agrario. Esta es la imagen más habitual que podemos tener en los ecosistemas cerealistas de Castilla y León, ¿vale? Sobre todo en la zona del centro de Castilla y León, no la parte de sierra. Esto que estamos acostumbrados a verlo, no puede ser un escenario más terrible para la fauna, ¿vale? Porque al final lo que hemos convertido muchas veces el campo son en polígonos industriales. Aquí se viene a producir, todo el resto no importa, ¿no? Y esto ha cambiado en pocos años. O sea, esto ha cambiado desde la Revolución Verde, de los años 50, 60. Antes el paisaje era completamente diferente, era un paisaje más amigable con la fauna, ¿vale? Esto nos lleva a la situación crítica de muchas especies. Bueno, ¿cuál es nuestra forma de transformar? Bueno, pues precisamente es esto, es mostrar que hay otra posibilidad, ¿vale? Esas ecotopías de las que hablabais, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues es favorecer la biodiversidad en el medio agrícola y sobre todo el control biológico de plagas biológicos sin tener que reducir a rodenticidas, a venenos, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, vemos un viñedo donde existen árboles, donde hay un perdido, donde hay flora
flora arbense alrededor, favorece cajas nido y enseguida pues, la fauna lo acaba ocupando. ¿Vale? Vale. Un proyecto que a mí me gusta particularmente. Además es como muy significativo en el tema que estamos hablando. ¿Vale? Millonario de los Comuneros, que es donde tenemos un centro de educación ambiental y un pequeñito centro de investigación, conseguimos que nos cediesen una escombrera, lo que ha pasado en muchos sitios, ¿vale? Un humedal de alto valor, pero eso del agua, los mosquitos, como dicen en mi pueblo, traen paludismo, hay que desecarlo, ¿vale? Se desecan las lagunas y claro, pues ya que tengo el hoyo, ¿qué hago? Pues lo lleno de escombros. El problema es que antes era un muladar y era materia orgánica, ahora todos son plásticos, escombros y demás. El escenario que nos encontramos pues era muy complicado y lo primero que hicimos fue bueno, pues empezar a sacar escombros, empezar a retirar residuos. De aquí salieron como unos 9 trailers más o menos de residuos. No pudimos hacerlo todo, de hecho hay parte que lo que hicimos fue taparlo con tierra vegetal y dejarlo porque era titánico, era imposible, además tú lo conoces. En 4 años hemos conseguido que ese espacio que era tan árido para la biodiversidad, pues de momento ya hemos conseguido que casi 120 especies de polinizadores diferentes ya están allí, ya están funcionando. Sabemos que son más, ¿vale? Lo que pasa es que la entomología es ciertamente complicada y solamente especies polinizadoras tenemos casi 120, entre abejas, mariposas, coleópteros. Sabemos que hay más, sabemos que solamente abejas no llegamos a las 100. Y todo esto además hemos conseguido que no solamente sea un espacio recuperado para la fauna o para la investigación, sino que además sea un equipamiento educativo. ¿Vale? Podemos llegar a la gente, de hecho el año pasado nos visitaron más de 700 personas y pudieron ver in situ qué es lo que hacemos y qué es lo que se puede conseguir. Es decir, no todo es negativo, sino que con un poquito de voluntad y de trabajo se puede hacer. ¿Vale? Esto sobre todo es voluntad. ¿Algo de dinero? Sí. Pero sobre todo es voluntad. Y por último, que no quiero que se me quede fuera, ¿vale? La experiencia del cine, que es una cosa que a mí me tiene enamoradísimo, es un festival de cine ambiental, otra máquina de comunicar muy interesante. Empezamos hace 2 años, bueno, pues con poquita participación, con 20 personas, bueno. Y ya este año ya hemos conseguido pues, casi 300 participantes, 300 personas. Han participado 1.633 cortometrajes, ¿vale? Porque las condiciones son que sean cortometrajes de temática medioambiental, pero que siempre tengan un aspecto positivo, ¿vale? Que no sean películas de miedo, que es muy fácil hacerlas con temas medioambientales. Así que este último, pues 1.633 cortometrajes de 110 países diferentes, ¿vale? O sea que es una experiencia a mí. La verdad es que yo estoy particularmente contento con ella. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora ya tengo una cuenta que saldar contigo, porque ahora ya Ahí va. a ti te toca el fresno. Ahí va. Una de ellas para que llevemos y reverdezcamos. Muchas al final gracias. también estás, bueno, que te lleves algo, además de lo que has aportado. Que Me por encantan los supuesto- fresnos. Que por supuesto es mucho. Pues vamos a continuar haciendo esta fórmula de exposición, vamos a seguir aumentando. Vamos a pasar ahora a Raquel Urquía, que os presentaba antes desde el teatro, pero también desde la biología. Tiene historial también en centros de recuperación, aunque ahora más se dedica a compatibilizar esta parte de la biología y del teatro. Es bióloga, como digo, y actriz, es fundadora y directora de la compañía La Risa de la Tortuga, es creadora de espectáculos pues de medio ambiente, como Hasta las Botas o El Verdillo, que ahora nos contará un poquito más. Yo no puedo ser muy imparcial porque la conozco demasiado, pero puedo dar algunos datos pues, más objetivos, ¿no? Es licenciada en Biología, es técnica superior en Educación Infantil, tiene formación en Metodología Bosque-Escuela, es asistente Montessori, formación como auxiliar de veterinaria, esa experiencia con fauna salvaje y con educación ambiental, pues durante todo esto ha ido haciendo, pero también ha ido compatibilizándolo pues, con una formación y una profesión artística
como profesional de las artes escénicas lleva más de 20 años, como actriz, como narradora, como clown, como directora y autora de espectáculos. El clown es lo que más le ha centrado, ¿no? Después, desde que entró en su vida en el año 2010 de la mano de Cruz García y Félix Muñiz en Valladolid con la Escuela de Artes Telón de Azúcar, pues empezó a cambiar su manera de comunicar y de producir esas partes, ¿no? Y actualmente pues compatibiliza esos dos mundos, el de la biología y la educación ambiental con el de el arte. Así que es teatro, clown, narración y educación ambiental desde la compañía de Resa de Tortuga. Así que adelante, Raquel, cuéntanos, ponemos por ahí lo que... Bueno, que ahí estoy. ¿Vosotros qué tal estáis? Que vamos ya por el Ecuador. Vamos por el Ecuador. Bueno, pues ahí estoy con mi faceta artística y mi corazón con el verde, ¿no? Siempre, desde pequeña. Y desde pequeña también me ha pasado que porque aunque estoy ligada al teatro, pero sobre todo al humor. Y siempre el humor me ha servido para llevar mis trabajos en centros de recuperación de fauna y todos los conflictos que tengo con el mundo, como que pasan por ahí y de alguna manera se transforman, ¿no? Entonces yo un día estaba en una playa, os voy a contar dos proyectos, voy a empezar por el Hasta las Gotas y os cuento cómo surgió. Estaba en una playa, imaginaos una playa maravillosa, ese agua, y de repente yo diciendo, ¡ay, qué bonito, qué belleza! Y empiezan a venir botellas de plástico y me empieza a entrar ahí la depresión, empiezo a pensar en toda esa gente que cuando voy están las bolsas de basura colgadas en el árbol, pañales, bueno, de todo lo que nos hemos encontrado seguramente por todos los sitios. Y yo en ese momento decidí que tenía que hacer algo. Pero no algo porque, como han dicho por aquí, a veces solo decirlo como que no funciona. Se sabe el mensaje muy bien, pero como que el hábito no cambia. Y dije, ¿qué puedo hacer yo, no? Y entonces me acordé de mi amiga, esto es muy potente, una nariz de payaso. ¿Cómo puedo yo hacer para contar a través de una nariz de payaso? Porque el payaso, o la payasa en mi caso, ¿no?, es muy potente. Es una técnica que te hace, uno, conectar con las personas que tienes delante. De manera que una vez que te conectas y te vinculas emocionalmente, el mensaje entra mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay empatía con lo que está pasando. Y hay emoción. Y encima nos reímos. Bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Y entonces ahí fui yo un poco a lo loco. Digo, pues voy a ir yo con esto. Va a haber un personaje que se llame Agua y va a encarnar todo lo que le pasa a este personaje. Y no pensé que iba a tardar tanto tiempo que hago giro. Ahí, ahí. Y después de 2 años, porque la risa se tarda mucho en trabajar, ¿no? Y que yo lo produje todo, lo diseñé todo, era mi primera creación ya a este nivel, porque aunque hacía educación ambiental y siempre metía humor, pero ya esto era como un paso más, ¿no? Un salto más. Y después de 2 años, con ayuda de equipo, por supuesto, y probando, con asesoramiento, conseguí estrenarlo. Alguien confió en el trabajo, porque lo estrené el 22 de marzo. El 22 de marzo, ¿por qué creéis? Venga. Venga, otro, venga, Hasta las Gotas, ¿de qué va? Venga, del agua, ¿no? 22 de marzo es el Día del Agua. Y estuvo dentro de la programación de la Semana Verde, apoyado por la Oficina Verde, que confió, dijo, bueno, venga, pues vamos a apoyarte para el estreno, y ahí lo metimos, porque en el fondo ahí está la parte artística, pero la base es la educadora ambiental que quiere conseguir un objetivo, y es utilizar a la payasa para conseguir emocionar y cambiar hábitos y conseguirlo, con un final feliz, porque yo necesitaba que esto como que acabara bien, ¿no? Porque la gente tengan el foco en, pues como se dice, en los finales que están bien. Necesitaba yo también hacerlo de una manera en la que yo sobrevivir yo también, no ir deprimiéndome, sino algo que digo, venga, pues mi emoción y mi salud también van a ir acorde con todo esto, ¿no? Os voy a poner un pequeñito, es 1 minuto del tráiler, si sale, ¿no?
Bueno, a ver cómo vuelvo. Aquí. Aquí. Bueno, esos dos personajes que habéis visto, uno es Agua, y ¿qué contamos aquí? Espera, ¿qué pasó? El siguiente. No. Epa. ¿Qué cuento yo aquí en estos 50 minutos? Uno, aparece un personaje que es Agua. Creas una vinculación con los niños, es teatro familiar, pero a los adultos les encanta. Creas una vinculación. Entonces ella llega a su casa y está todo absolutamente todo lleno de plásticos. Llenamos todos los patios de butacas, los llenamos de plástico todo. De hecho, hemos tenido anécdotas que han entrado y digo señoras porque eran señoras de la limpieza en este caso, ¿vale? Y hemos tenido que salir vestidas a decir, ¡no lo recojas! ¡Que no! ¡Que es forma de parte! O luego escuchar a los niños que entraban, ¡qué asco! Es que en mi sitio hay plásticos. Y tú, venga, genial. Y entonces, tú entras, Agua entra, entonces vinculan, ay, es simpática, ¿no? Te hace ay, qué maja con esas olitas, y ve todo lleno, se le empiezan a pegar plásticos por todas partes, no es capaz, es muy divertido, pero en el fondo para ella es un drama. Y decide irse, y coge un pez, que es el símbolo de la vida, y se lo lleva. Y entonces en ese momento hay un problema, porque ¿qué ocurre? Aparece otro personaje, que es Chincheta, que se le corta el agua de la ducha. Pues si Agua se va, tiene un problema, se le corta el agua de la ducha. Y claro, se ve a través de Chincheta no solo esto, no solo esto, sino ¿qué más ocurre? ¿Qué le pasa a Chincheta? Aparte, ¿qué le pasa a todo lo de alrededor? ¿Qué le pasa a los animales? ¿Qué le pasa todo? Bueno, también es muy divertido porque como en el payaso hay una cosa muy divertida que es que tú puedes decir lo que quieras de manera muy burra, muy alta y nadie se enfada. Es increíble. Entonces, o cosas muy dramáticas, ¿no? Como esta Chincheta, no tengo agua, ay, y mi perro no podrá beber agua. Ah, claro. Ay, y no podremos regar las plantas. Y los niños encima te van diciendo, y no vas a poder hacer esto. Y no, y empiezan pom, 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 y acaba, ¡hecatombe! ¡Vamos a morir todos! ¡Esto! Como, o sea, están como locos. Y me acuerdo una anécdota de un niño que la miró y empezó, ¡ay, la leche! Que es verdad. O sea, ellos están realmente, aunque sea con la risa, están en esa reflexión, ¿no? Están en la reflexión. Y entonces, ¿qué más contamos? Pues aparte de lo que pasa, ¿qué ocurre después, ¿no? ¿Qué le ocurre al agua? Hablamos un poco incluso de contaminación, de cambio incluso climático. Habéis visto que aparecía no sé si os habéis fijado, una medusa y una tortuga también. El problema que hay de que los animales se comen los plásticos. Todo eso en 50 minutos y riéndonos. Y al final llegamos a las soluciones, ¿no? Que no solo es recoger, como han hecho ahí los niños, que les encanta, por supuesto, les encanta lo de recoger, sino, vale, pero yo me quedo, ¿y cómo va a estar limpio esto? Es muy fácil decir, no, es que va a estar limpio ya. Y encima con el payaso puedes decir, ya, ¿y cómo lo vas a hacer eso, no? Y entonces ahí entran, ¿no? Y incluso llegar a decir que no vamos a usar plásticos, ¿vale? Que a lo mejor es llegar, pero bueno, yo lo quiero decir ahí así, que no vamos a usar plásticos. Y todo esto, al final, bueno, acaba bien. Chincheta, que nos representa, es súper amiga de Agua, todo acaba bien, vuelve el pececito, la gente sale con la lagrimita, emocionados porque acaba bien, porque estamos cansados de ver que va a acabar mal todo. Y entonces han pasado una hora con risas, ha llegado el mensaje y se sale con esperanza de que puede ocurrir. Y funciona muy bien. Los niños se quedan con eso. Agua está todo el rato glu, 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 glu. Y ha habido anécdotas, ¿no? De que, bueno, esto para luego. Me la cuento luego, la anécdota. 2 minutos. Ah, ya está. Y bueno, este es uno de los espectáculos. Y el otro, que nada, este se estrenó, bueno, aparte que hemos ido con esto por festivales, colegios, festivales internacionales de payasas, en la Diputación de Palencia también hicimos como gira por colegios, ¿no? Es complicado meter porque para unos es muy caro, para otros es muy barato. Para la educación ambiental a lo mejor es caro y para el teatro, ¿qué es esto de la educación ambiental? No hay un poco. Entonces he creado esto, que es El Verde y yo, que se estrenó el año pasado y se hizo en una campaña de la Junta de Castilla y León por colegios que tienen el sello ambiental. La narración también es un arma muy potente. Aquí es donde más narradora soy porque estoy hablando de mí, de cómo yo
decidí convertirme en un colibrí. Y si no habéis escuchado el cuento que le gusta a Wangari Maathai, os lo podéis apuntar y lo veis. Es un cuento también de esperanza, ¿no? Y yo cuento cómo yo he llegado ahí. Y lo cuento desde mí, ¿no? Lo cuento a través de los cuentos, porque este es el otro objeto que a mí me gusta. Porque mi abuelo, la bobina de mi abuelo me contaba los cuentos para explicarme las cosas. No era simplemente te cuento un cuento para divertirte, sino él tenía detrás una intención para mí y lo hacía a través del cuento. Y eso es lo que he hecho yo aquí, que yo cuento cuentos, pero tiene un hilo muy pensado en el que está la educadora ambiental. Y bueno, con esto terminamos. Hasta la próxima. Si queréis algo de payasos, payasas, queréis hacer algo y preguntar alguna cosa, me encontráis en La risa de la tortuga. Y ya está. Y hasta la próxima, ¿no? Hasta dentro de un rato que terminamos. Ya está. ¿Me he pasado? Vamos a pasar ahora entonces a Ana Carlos, periodista y comunicadora ambiental, es impulsora del proyecto Déficit de Naturaleza y también de la Tribu Otea, colaboradora en Barrios por el Clima, también en CONAMA. Desde la educación ambiental y la comunicación ambiental siempre decimos, ojalá hubiera alguien en estos medios, ¿no?, periodísticos, etcétera, que nos entendiera. Bueno, pues no solo nos entiende, lo hace, ¿no?, estas cosas. Así que pues es siempre de agradecer, así que aquí desde la Tribu Otea, desde Déficit de Naturaleza, desde los medios en los que colabora o los eventos como CONAMA en los que colabora también, pues entiende mucho de esto y nos lo va a contar. Pues buenas tardes. Yo soy periodista y llegó un momento en el que, pues con unos años de trabajo periodístico, lo de ir a ruedas de prensa, lo de ir a cubrir un suceso, todas esas cosas no me motivaban en absoluto. Y cuando, después de tener a mi segunda hija, cuando volví al periódico dije, no quiero escribir estas cosas, quiero una sección de medio ambiente, tengo este proyecto, quiero cambiar de registro porque no me merece la pena dejar a mis niños en casa para venir a sufrir con temas que no me interesan. Y tuve la suerte, en el adelanto de Salamanca me dejaron tener una sección de medio ambiente que se llamó Naturalia, que fue una experiencia muy interesante, que no hay los periódicos nacionales sí tenían sección de medio ambiente, El Mundo, El País, bueno, pues tenían sus grandes secciones. No conozco otro periódico local que lo haya conseguido, con lo cual, bueno, pues a partir de ahí empecé ya apostando más fuerte, pero tenía mi sección, pero no podía dejar, y tampoco quise dejar, los temas sociales y vecinales, pues, tratar muchos temas de asociaciones de vecinos. Entonces yo escribía mis temas y me venía muy arriba y contaba un montón de cosas de temas ambientales, pues, bueno, pues muchos en tono más negativo, otros en tono más positivo. Y cuando iba a hacer cosas con las asociaciones de vecinos, al margen de lo periodístico, muchas veces porque me llamaban para dar alguna charla o para hacer algo con ellos, me daba cuenta de que lo que yo estaba comunicando en el periódico, había algunas personas que sí les llegaban, pero no llegaban a otras capas de esos mismos colectivos con los que estaba trabajando. Y a mí eso me empezó a enfadar un poco, ¿no? Ahora os digo lo que pasó cuando me empecé a enfadar, pero también en mi relato periodístico empezó a haber transformaciones, es decir, cómo cuento esto para que les sea más atractivo a estas personas, porque hay personas en todo ese abanico de público que sí que leen periódicos, sí que leen mi periódico, ¿y por qué no le atrae tanto mi sección de medio ambiente? A lo mejor es porque hay que meterlo de una manera más transversal, no voy a ser el que quiera entrar en la sección de medio ambiente, pero si me lo lees, si me cuentas algo interesante local que toque a mis vivencias, pues a lo mejor ahí sí lo vas metiendo la píldora en otros temas, ¿no? Y también la forma de contarlo, ¿no? Bueno, ahora tengo el dudoso honor de haber enterrado 3 periódicos de papel. Bueno, yo no los maté, es decir, que les llegó la hora por los tiempos que vivimos. Estuve en el adelanto, antes había estado en Tribuna de Salamanca y después en uno que se llamó El Día de Salamanca, que era de fin de semana, que duró un par de años y que también me permitió hacer cosas muy interesantes. Bueno, a lo largo de los años sí que también noté que me decían, en el último periódico me dijeron, te conoce más gente de la que te tiene que conocer. Mi jefe me llamó al despacho un día
y te quedas así un poco tiesa y dices, ¿por qué me dirá esto? Abre el periódico, era el primer número, yo había cubierto una feria de la transición ecológica que habían hecho desde Ecologistas en Acción, había estado hablando de banca ética, de, bueno, pues de transición energética, de un montón de crecimiento y tal, y coge mi jefe el periódico, empieza a pasar páginas. Esta página la patrocina el Corte Inglés, está Iberdrola, está Endesa, está el Banco de Santander, y tú has herido a todos y cada uno de ellos con ese artículo. Entonces también tienes que aprender a contar las cosas de manera que, muchas veces, ¿no? Bueno, en este último periódico de momento no me han dicho nada por el estilo, pero también, bueno, pues la manera de narrar y, bueno, el conocimiento también de, pues eso, de ver lo que funciona, lo que no funciona, y que las distopías, pues desde luego que no, aunque yo no era muy de distopías, pues te aprendes a contar otras cosas, ¿no? En muchos de mis reportajes, pues intento contar las cosas de una manera positiva, siempre intento aportar muchas fuentes y muchas visiones diferentes, y bueno, incluso en los reportajes más críticos siempre intento dar una parte positiva, ¿no? Por ejemplo, de los incendios mis compañeros habían escrito un montón, pues mucho vinculado a lo social, a lo económico, de los municipios afectados. Y yo hablé de la vida tras las cenizas, es decir, vale, hemos perdido un montón de cosas, también la naturaleza ha perdido un montón de cosas, vamos a ponernos ahora a pensar qué viene después, ¿no? Que, pues, por ejemplo, eso, que hay que proteger los ríos de que les lleguen muchas cenizas, que a lo mejor nuestra intención ahora mismo es intentar ponernos a cavar para plantar árboles y a lo mejor no es lo más adecuado. Es decir, intentar concienciar de un incendio, pero desde lo que es más conveniente después, ¿no? Bueno, pues estos son algunos ejemplos y, bueno, entre ellos, me voy a levantar, voy a hacer lo mismo. Aquí también las ecotopías de las que disfrutamos ahora, ¿no? Aquí en Salamanca el Paseo de Carmelitas iba a ser un espacio mucho más duro, sin la parte ajardinada, porque eso iban a ser también, se quiso hacer allí pues, más carriles de tráfico y tal, pero hubo una persona en el barrio del Oeste que como se hizo como Asteris, ¿no? Ahí fuerte, con más vecinos, con la asociación de vecinos, y consiguieron, pues eso también lo he contado, ¿no? El contar estas ecotopías, las presentes y las pasadas de las que disfrutamos nosotros, ¿no? Si una persona, si este señor no se le hubiera ocurrido, pues tendríamos una ciudad distinta, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues también he hecho recientemente artículos de ganadería regenerativa, de, bueno, pues este tipo de experiencias, de cómo, pues bueno, no es un camino fácil empezar en esos temas, pero, bueno, pues con qué trabas se van encontrando y qué beneficios van encontrando, porque los van encontrando a pesar de que unos llevan más tiempo, otros menos. Bueno, pues intento hacer más o menos eso con distintas historias. También conté alguna experiencia, pues antes se la ha contado, el drama que es el paisaje castellano, ¿no? Pues también conté la experiencia que tienen aquí en Salamanca con las lechuzas y los cernícalos. Bueno, pues eso, al final intentas acercar que no todo es el drama que ya conocemos, aunque a veces no queda otro remedio de contar el drama, pero también el drama tiene que ir vestido de soluciones, no podemos presentarlo así solamente, ¿no? Sí. Lo que decía, ahora vuelvo al drama que me había encontrado yo, de que, jolines, yo me estoy esforzando un montón, estoy escribiendo desde el corazón un montón de cosas que quiero que lleguen a todo el mundo y no... Cuando aterrizo en la calle, no han llegado. Entonces, ahí ya se me encienden 100.000 historias, ¿no? Además, bueno, pues cierra el segundo periódico, estamos en 2018, todavía no sé que va a haber una pandemia, que me va a dar tiempo para hacer un canal de YouTube con vídeos. Pero bueno, empiezo a pensar en el proyecto de déficit de naturaleza, ¿no? Es decir, tenemos que comunicar desde más sitios y queremos comunicar para llamar a la acción. O sea, no me vale con que tú sepas que esto está pasando, sino que muevas el culo de la silla y te pongas a hacer lo que esté en tu mano dentro de lo que puedas, ¿no? Y de lo que por lo que más te veas concernido. Entonces, a través de las asociaciones de vecinos empiezo a hacer muchas cosas. Empiezo a hacer talleres
que al principio son, hicimos hogares verdes en las asociaciones de vecinos, bueno, había empezado todavía cuando estábamos en el primer periódico, hacíamos talleres de determinadas cosas llamándolas por su nombre. Pero después descubrí que a lo mejor, claro, si llamas a la gente a talleres de temas ambientales, solo va gente que ya va a talleres de cosas ambientales, con lo cual no consigues hacer más grande ese círculo. Y entonces lo que empecé a hacer fue hacer talleres de otras cosas, y como cuando le das la pastilla al niño que se la metes en el azúcar, ¿no? Pues haces un taller relacionado con la alimentación, va mucha gente, o de la costura o de las manualidades o tal, y esa gente va porque quiere hacer un taller para tunear su camiseta, o porque quiere hacer su taller para comer mejor, comprar mejor, ahorrar energía en su casa, ahorrarse unas pelillas, o porque quiere hacer decoración navideña. Pero tú, después, a través de todas esas herramientas que tienes en la mesa, le vas a empezar a contar, ¿y tú sabes, y tú los adornos que tienes de Navidad en tu casa, cómo son? De plástico, ¿verdad? Pues estos, fíjate, cuando termine la Navidad lo puedes tirar al contenedor marrón porque se va a compostar. Y tú, fíjate, vienen de China casi todas esas cosas que compramos de Navidad, fíjate la huella ecológica que tiene, mira no sé qué, menos igual, y al final se van a casa con su adorno súper contentas porque tienen un adorno súper chulo que han hecho con sus propias manos, que eso siempre es muy satisfactorio, pero se han llevado un mensaje y se han sentido partícipes de hacer un mundo mejor, ¿no? Luego, esto es parte de una termometrada que hicimos con Barrios por el Clima, o sea, aparte de hacer estas actividades, ahora las asociaciones de vecinos de Salamanca, como bien sabe Chema, que acaba de llegar, tenemos una plataforma, asociaciones ecologistas y de vecinos de Salamanca, que se llama Barrios por el Clima, y a través de ella estamos haciendo otras cosas para comunicar, para aprender y para llegar a más gente. Y aquí hacemos actividades relacionadas con la participación, cómo queremos nuestros barrios, qué queremos para ellos. Y de ciencia ciudadana vamos a ver cómo, cómo está hecha la ciudad, el urbanismo, pues influye en la temperatura que tenemos, en el cambio climático, ¿no? El cambio climático en Barrios por el Clima, os imagináis, es el eje, se llama Barrios por el Clima esta plataforma. Hicimos una termometrada que la hicimos con más entidades de todo el Estado, tuvo mucho, en los medios tuvo mucha repercusión y bueno, pues consideramos que eso fue importante, ¿no? Luego, pues con las asociaciones de vecinos también tengo Tribuotea, que es una actividad con niños, es una ludoteca al aire libre durante todo el curso escolar, porque claro, lo que también perfilaba antes, la persona que ha hecho su manualidad, los niños que van a la tribu y que nos revolcamos unas hojas, además de estar aprendiendo, están sintiéndolo y están sintiendo emoción, ¿no? Están introduciéndolo dentro de su mundo interior, ¿no? De su intimidad, de su sentir, ¿no? Todos estos aprendizajes, que me parece algo fundamental. Reflexiones de todo esto, que somos comunicación y todo comunica. Entonces, pues yo desde mi trabajo comunicaba, pero también lo comunico desde mi Instagram, desde la manera en la que hago determinadas cosas, ¿no? Que hay que encontrar un cauce para llegar a cada público, por eso, porque al final bueno, pues a unos nos gustan unas cosas, a otros otras, hay que ver la motivación de cada uno para intentar llegar por ahí, que la participación es fundamental, el que tú te sientas partícipe de algo te va a ayudar a, bueno, pues a querer hacer tu aportación, a llevarlo a tu terreno, que hay que crear redes y que tenemos que ser ambiciosos en los objetivos, porque de hecho bueno, pues las actividades que empezaron con las asociaciones de vecinos y tal, cada vez pues van teniendo una entidad más educativa, más ambiciosa, y luego todo esto me lo llevo otra vez a mi faceta profesional como periodista, porque todas estas cosas que hacemos y que contamos, contamos ecotopías que cuando se cuentan crecen y se multiplican, ¿no? Conté, por ejemplo, una iniciativa que es en un reportaje que hacen es un grupo de WhatsApp que ideó esta persona, Andrés, que para evitar residuos
hizo un grupo de WhatsApp en el que tú pones lo que quieres, de lo que te quieres deshacer y alguien te lo pide y tal, se hacen esos intercambios, vamos, esos regalos. El artículo hizo crecer mucho ese grupo porque le dio una repercusión que no tenía, y a partir de ahí ha salido ahora uno para arreglar objetos, es decir, este es el no lo tiro y ese es no lo tiro, lo reparo. Entonces ahí ofreces artículos que están deteriorados, pero que alguien lo puede ayudar, o tú tienes algo y quieres arreglarlo, pues te dicen, pues aquí te lo arreglan, pues necesitas esta pieza, mira, te paso este tutorial de internet. O sea que bueno, que al final tenemos que creernos las ecotopías porque ellas crecen, se reproducen y podemos ser pues un vivero de ecotopías. Directamente a Camilo Ruiz, que es profesor del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales de la Universidad de Salamanca. Camilo es una persona capaz de observar a quienes tienen que enseñar, de investigar a quienes tienen que aprender y de aplicar todo esto a quienes estamos aprendiendo a enseñar, ¿no? Que al final es una de esos itinerarios que está siguiendo. El grupo de investigación en el que trabaja, fijaos lo que voy a decir, va más allá de Einstein. Y no miento si lo digo, porque el acrónimo es mc al cubo, y esto va más allá del mc cuadrado de que formuló Einstein, ¿no? Es ese grupo de educación, matemáticas y ciencias del cambio climático. Vamos a ver qué nos tienes que contar, Camilo. Ok, perfecto. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a la Oficina Verde. Yo soy de aquí de la casa, trabajo en la Facultad de Educación, tenemos este grupo de investigación. Y lo que me gustaría contaros hoy es apenas un par de resultados de líneas de investigación. Voy a empezar con esto. El grupo se llama, trata de temas de educación y cambio climático, y hace unos pocos años el cambio climático se transformó en algo distante y lejano y se transformó en una cosa cotidiana, real y muy cercana, ¿no? Empezó con las olas de calor, y este verano pues hemos tenido, todos los que estamos aquí en Castilla y León, pues a un dragón, ¿no? Un dragón inmenso que no se moría y que además afectaba no solo a las personas que vivían ahí, sino al imaginario colectivo acerca de qué era lo que pasaba. Una de las crisis políticas más importantes de España, en Valencia, está vinculada a esta tormenta que no se puede explicar sin el cambio climático. Entonces se ha transformado de este lugar distante a un lugar pues, muy importante. Y nosotros trabajamos en cómo la educación puede ayudar a esto, ¿no? Nuestro grupo se llama MS Cubo, justo viene de aquello, de Einstein, y lo que intentamos hacer es investigar dos cosas. Primera parte es cómo la educación, y me refiero a la educación formal, la de las aulas, la del Ministerio de Educación, la de la Consejería de Educación, eso se tiene que transformar para abordar este tema, cuáles son las estrategias, las mejores maneras de que la educación sirva para mitigar y adaptarse al cambio climático, y además creemos que la educación es la mejor estrategia, la más importante, la que debería tener más recursos. Entonces, por una parte es cómo la educación ayuda a combatir el cambio climático, y la otra parte de la línea de investigación es cómo ahora el cambio climático afecta a las capacidades del sistema de educación. Por ejemplo, hoy en Barcelona hay muchas clases que no pueden funcionar en la universidad y en el colegio por las tormentas. En Valencia existen todavía muchas clases que no han vuelto a funcionar desde la riada, etc. Entonces, esas son las dos grandes cosas que hacemos, y lo que os voy a contar hoy es, esto es una primera parte, es la herramienta que hemos creado que se llama Competencia de Cambio Climático, y en términos muy sencillos es lo siguiente, es una estrategia para incluir qué cosas deberíamos saber y aprender en la escuela para que toda la gente que está en la escuela, en todos los niveles de educación, pueda afrontar esta crisis climática tan importante. Y lo que hacemos, pues bueno, son líneas de investigación acerca de cómo se debe diseñar esta competencia, cómo se debe implementar, qué obstáculos hay en España y en todo el mundo, y esta es, digamos, una parte de nuestra investigación. Y lo que voy a hablaros es de dos resultados muy específicos que tienen que ver con emoción y competencia climática. Yo tengo que decir que empecé con esta línea de manera pues muy escéptica, porque para mí esto de las emociones, pues no sé, no me parecía una cosa, me parecía una cosa muy abstracta, pero lo que sí dijimos es cómo podemos juntar
evidencia empírica para intentar ver cuál es la importancia de esto. Entonces os voy a contar dos cosas. Primero, hay un fenómeno mundial respaldado por datos de que existe una ansiedad en todos los jóvenes, particularmente en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes sí ven todo este tema del cambio climático de una manera, están extremadamente preocupados, muy preocupados, y esto sucede en todo el mundo. ¿Y cuánto de preocupado? Pues existe y está diagnosticado esta gran epidemia de ansiedad climática, de una emoción que tiene que ver con una preocupación y de qué hacer frente a este tema, y que muchas veces puede ser patológica en muy pocos casos, pero muy preocupante, totalmente paralizante, y en otros casos puede tener otros efectos, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros decidimos estudiar en este caso, y os voy a comentar dos resultados muy específicos. Nosotros hicimos un estudio aquí en España y en varias provincias de España hicimos encuestas con estudiantes de la Facultad de Educación, ¿vale? Les preguntamos acerca de diferentes cosas, les preguntamos cosas que tenían que ver con sus capacidades de la competencia climática, cuánto saben, cuántas habilidades tienen, qué actitudes tienen, pero también les preguntamos acerca de las emociones y a partir de eso intentamos aprender qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era lo siguiente. Este es un primer resultado y nosotros pudimos clasificar, existen técnicas de estadística avanzada que básicamente nos permitían crear dos grandes perfiles de los alumnos que están ahora mismo en las facultades de educación. Por un lado, están algunos en que están muy preocupados, tienen emociones muy fuertes, es decir, cuando nosotros les damos una escala del 0 al 10 de qué tan preocupados están en el 7, 8, 9, 10, ¿vale? Muy preocupados, pero también sucedía que tenían conocimientos muy altos, sabían de manera muy adecuada en qué consistía el cambio climático, cuáles eran sus soluciones, etc. Entonces teníamos este grupo que era preocupado pero competente, y también teníamos otro grupo que también era muy claramente distinguible, en el que tenía confusión, era un tema indiferente, pero que también sabía mucho menos de ello, ¿vale? Entonces eran estos dos grupos, competente y preocupado, y pues que no tenía tantos conocimientos de qué era, y digamos más indiferente al problema. Y empezamos a ver qué diferencias había entre esos dos grupos, y lo que encontramos es que existe una relación entre la competencia y las emociones, y por ejemplo, en el tipo de conocimientos, pues aquellos que son indiferentes saben menos de ello. Los que están más preocupados saben más de los temas, saben más de los procesos biofísicos, las causas, las consecuencias, las estrategias de mitigación y adaptación. En las habilidades también hay una clara diferencia entre estos dos grupos, y en las actitudes. Y en las emociones también, ¿no? Que esto era una cosa bastante importante. Y era pues que algunos básicamente no estaban angustiados, eran indiferentes al problema, y esto contrastaba mucho con el otro grupo, ¿no? Entonces parece que saber del tema, no sabemos qué es primero, ¿no? Si saber del tema genera ansiedad o si la ansiedad genera esta búsqueda de información. Pero también existe, digamos, este grupo de gentes que se puede desconectar y dice, pues este tema yo no quiero saber, no me interesa, no me importa, y eso puede ser pues porque te abruma o porque existe algo ahí, ¿no? Y entonces esta primera parte, nosotros utilizamos un símil, una especie de metáfora para intentar explicar las observaciones. Y esto es parecido a una vela, ¿no? Entonces, la vela, ¿cómo funciona? Un barco de vela. Si no tiene aire, no se mueve. Cuando la gente no tiene emoción, no hay acción, ¿no? Cuando la emoción es excesiva, el viento es muy grande, entonces la vela puede romperse, ¿no? Y estamos en una zona también pues, patológica, mala. Pero la tensión es adecuada, ¿no? La preocupación, digamos, contenida o de alguna manera controlada, además de la competencia, pues puede generar acción, ¿no? Y esto es una cosa que es bastante interesante. Entonces, no es de todo malo la ansiedad, no es de todo malo la preocupación. Un segundo experimento que hicimos aquí fue intentar ver cómo se relacionan estas tres cosas. ¿Qué tiene que ver los sentimientos que tengas o las emociones que tengas respecto al cambio climático con lo que sabes, ¿no? Conocimientos, cosas que puedes desarrollar dentro de la educación, que tiene que ver con tu capacidad de acción, ¿vale? Y esto es lo que intentamos ver cómo funcionaba. Y el análisis que hicimos nosotros es, le preguntamos a los alumnos por su competencia climática, sus emociones y qué se ven haciendo frente al cambio climático. Y lo que encontramos fue esto que está aquí.
Este es un análisis, se llama de moderación es un análisis de moderación y lo que nos permite es distinguir diferentes caminos y ver cuál es los que mejor explican las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, saber de cambio climático predice de muy mala manera la capacidad de actuar. Es decir, el saber mucho no significa que vayas a actuar. El saber mucho y después, junto con las emociones, eso sí que predice de mejor manera la capacidad de actuar de las personas. Y, por ejemplo, el saber mucho, tener emociones, hacer acciones individuales, sí que puede, por ejemplo, nosotros estábamos entrevistando a profesores, pues le predecía de una mejor manera cuál era su interés en enseñar en el cambio climático en su ejercicio profesional. ¿Qué significa esto? Pues es, digamos, evidencia o formas de estudiar cómo está vinculado el conocimiento, que es lo que el conocimiento, las competencias que podemos fomentar en las escuelas, en las universidades, con las emociones que existen, que están ahí, que son prevalentes, y cómo podemos vincularlo a la acción. Y esto pues, puede servir para que los educadores, la sociedad pueda diseñar nuevas políticas, nuevas estrategias en cómo tomar en cuenta esta realidad que tiene que ver con las emociones. Entonces, yo creo que estoy cerca del tiempo, así es que no diré más. Y entonces, bueno, pues es lo que hacemos en el grupo. Es importante estudiar la educación. La educación es uno de nuestros grandes vehículos para intentar llegar a estas utopías. Y bueno, creo que con esto termino. Que nos puedan llevar un poco más a la solución. Y así reverdecemos esto de una forma pues más efectiva, ¿no? Que es un poco lo que buscamos, esa efectividad. Hemos asistido a la presentación de toda esta variedad tan inmensa de experiencias. Hemos hecho un pequeño experimento en el público, ¿no? Vera, si puedes pasar por aquí para que nos cuentes un poco el experimento. Actívate el micro para que nos oigan también en la grabación. Lo que hemos hecho, a los que habéis ido preguntando, a los que habéis ido entrando, es ir haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Pero las preguntas eran distintas. Cuéntanos, ¿cuáles eran esas preguntas y qué resultado han ofrecido? Así en una forma un poco visual, ahí brevemente. Bueno, pues las preguntas eran, en primer lugar, ¿cuáles son los problemas ambientales que más te preocupan? Y la siguiente era, cuéntame lo último que hayas hecho o en lo que hayas participado que creas que nos acerca un poco a la sostenibilidad. Entonces, para la primera pregunta, algunas respuestas han sido, ¿qué son los problemas ambientales que más te preocupan? Pues serían la falta de sensibilidad en el público general sobre las consecuencias reales del cambio climático, el calentamiento global y un concepto que es el AMOC, que yo no sabía lo que era, me lo han explicado, que es, bueno, igual lo puede explicar mejor la chica que me lo ha dicho, pero bueno, es como una corriente de agua que evita que nos vuelva a suceder una glaciación, más o menos. La circulación termoalina, ¿no? La cinta transportadora que hay oceánica, ¿no? Que lleva el calor del Ecuador hacia los polos y distribuye un poco el calor a lo largo del planeta, ¿no? Sí. Y la contaminación, la acumulación de residuos por el consumo excesivo y también las compras masivas de ropa, que también liga muy bien con otra respuesta que he tenido en Cuéntame lo último que hayas hecho, porque tenemos una persona que venía directamente de la Cruz Roja, que han estado haciendo una exposición sobre la economía circular en el ámbito textil, así que bueno. Y además con un compañero que colabora mucho con la Oficina Verde, Juanmi, ¿verdad? Que ha estado colaborando en esa exposición, así que ya aquí cerramos el círculo de... Además, otras personas han estado participando en actividades de la Oficina Verde o en voluntariados en distintas partes de España, por ejemplo La Rioja, y también tengo por aquí pues tener una buena conducta en el día a día, como evitar el plástico, andar en vez de coger el coche, utilizar bien los contenedores o disminuir el consumo de agua. Te digo que entonces la única persona a la que le has preguntado por problemas que te ha ofrecido una solución es aquella que venía de esta exposición. No, digo que, ligando las dos preguntas, uno de los problemas ambientales que más preocupaba era el consumo excesivo. Vale, pero a ella no le has hecho la pregunta del problema. No, y otra persona me ha dicho que últimamente... O sea, que entonces ninguna de los problemas ha ligado las soluciones, digamos. Era claramente tendencioso. Estaba completamente amañado este sondeo. Lo hemos hecho de una forma completamente deliberada para evidenciar cómo la comunicación que podemos hacer puede llevar a una respuesta en el público que hable de la inacción o hable de la solución. Era una pequeña... Muchas gracias, Vera. Un aplauso para Vera por este pequeño sondeo.
era sencillamente para que antes incluso de hablar de estas ecotopías, de estas resoluciones, de estos proyectos, pudiéramos observar cómo según recibamos una comunicación la respuesta es una o puede ser otra. Vamos a hacer algunas preguntas y luego pasamos a que podáis hacer las vuestras, precisamente para que veamos cómo, pues, si quizá la comunicación que habremos recibido en nuestras experiencias vitales haya sido quizá más distópica, más negativista, más relacionada con cuál es el problema que más te preocupa. ¿Cómo habéis llegado a hablar de ecotopías, a escribir sobre huertopías, a participar y promocionar un festival de cine medioambiental, a crear un espectáculo de clown y de humor que hable sobre los plásticos y basuras que llegan al agua, a enfocar el periodismo desde lo positivo o a crear una ludoteca al aire libre y a estudiar realmente cuál es el camino hacia la acción? Si habéis recibido una comunicación de otra manera, ¿a qué os habéis agarrado? ¿Dónde encontrasteis ese optimismo? ¿Podemos activar los micros todos? ¿Los tenemos? Sí. Así que podemos seguir el orden ya aquí que queráis, no hace falta que sigamos un orden estricto. Si alguno de vosotros tiene claro cuál fue el optimismo al que se agarró, qué fue lo que le lanzó a ese proyecto. Yo en particular, por ejemplo, a mí me causaba también personalmente mucha ansiedad todo este problema, me sigue causando, pero sí que encontré que en la investigación, digamos, y además esto en las escuelas, nos da una manera de participar, y entonces esto significa entre más energía vincules a ese trabajo, digamos, yo lo interpreto como nuestra participación, nuestra contribución a la solución del problema. Y eso sí que genera, digamos, alivia un poco la ansiedad, digamos, ante este problema, y eso me parece positivo. Y también voy a comentar una cosa muy rápida, y es que también en este tema me han llamado la atención dos etapas en la historia, una de España y otra de Europa. Y es que, por ejemplo, España en los años 80, en 1980, tenía por delante un presente muy cruento, digamos, era más pobre, no estaba Europa, tenía muchos problemas, pero vivía en una etapa de mayor optimismo. Pensaba en su futuro mejor y la realidad no tenía elementos que le dijeran que iba a ir mejor. De hecho, lo contrario. Y también en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, era un momento en que estaba destruido el país. El presente era muy malo, pero la gente tenía como una ilusión por el futuro, o veía con más optimismo el futuro. Y hoy parece que es un poco al revés, ¿no? Hay muchos elementos reales que dirían algo de optimismo, pero parece que estamos como abocados a pensar en que el futuro va a ir peor, ¿no? Entonces son situaciones que a mí me causan mucha tensión porque contrastan mucho. Comentario. Muy bueno. Pues yo he sido niño de Félix Rodríguez de la Fuente, de Miguel Delibes, de Castroverde, y pues desde muy pequeñito pues se me contagió, lo llevaba dentro, y aunque profesionalmente yo tomé otros derroteros, sobre todo bueno, pues en el mundo de la empresa y en el mundo comercial, pues al final volví otra vez a lo que realmente anhelaba de niño, ¿no? Que era emular esas grandes figuras de la conservación. Por aquí tenemos el enfocar a la solución, nacido de la ansiedad, y por otro lado, el amor a la naturaleza. Sí, ¿no? sí. Realmente. Yo he de decir que Félix me generó cierta ecoansiedad, y os voy a contar una anécdota que siempre cuento porque cuando yo veía de pequeña los documentales de Félix Rodríguez, el águila despeñando la cabra por el monte, yo pesaría 30 kilos y el águila pesaba más. Y yo decía, yo que no distinguía a los rapaces desde mi patio en el colegio, que está en las afueras de la ciudad y no estaba todavía urbanizado mucho alrededor, yo veía a los milanos, pero yo no sabía qué eran. Yo pensaba que eran las águilas del documental de Félix, que iban a venir y me iban a llevar. Entonces yo quiero decir que depende del momento vital y el conocimiento que tengas, algo puede ser una distopía o una ecotopía, ¿no? Bueno, al margen de la anécdota graciosa, a mí yo creo que he sido ecoansiosa, no por Félix, a pesar de eso, buena parte de mi vida, pero cuando nacieron mis hijos fue como, pero no me puedo quedar aquí a dejarles esto así, ¿no? Tengo que remangarme y ponerme a hacer cosas. Soplaba el viento, ¿no? Y ahí viraste la vela y en esta dirección, ¿no? Sí.
Estupendo. No sé si queréis añadir algo a los que... Bueno, yo soy también de Félix y luego como soy soriana me he criado mucho en el campo y al final pues como lo conoces, lo quieres, te gusta y entonces no, quieres que esté bien, ¿no? Totalmente. Entonces se me crea como ese respeto y luego la manera de hacerlo, pues como os he dicho antes, por supervivencia. Por supervivencia mía propia de estar bien y llevarlo de una manera en la que no generar ecoansiedad por el camino y dejarlo a medias, ¿no? Vale, esto está así. Bueno, pues esto está así. Venga, vamos a hacer algo. Claro, para mí diferente. Mi cabeza es un chip diferente. Hay un conocimiento del problema, pero de nuevo hay un amor y una necesidad de enfocarte a una solución, ¿no? No sé si queréis añadir algo. Pues yo, a ver, ¿cómo lo cuento? Yo vengo más del mundo de lo social, así que me he ecologizado después y yo tenía como cierta tirria, así que si en el mundo natural está lo de comer o ser comido, pues en el mundo humano está lo de definir o ser definido, ¿no? Y he llevado muy mal, ¿no? Como se han narrado muchas veces desde los medios de comunicación oficiales, pues muchas de las proyectos, de las iniciativas en las que he estado, ¿no? Y creo que de ahí nace como mi interés en narrar y jugar los partidos a la vez, que es como algo muy difícil, pero como que forma parte, ¿no? De mi interés un poco y mi obsesión, ¿no? Por las experiencias prácticas, por los proyectos, por dar visibilidad a todo este tipo de tener una suerte de atlas, ¿no? Como de experiencias inspiradoras en la cabeza y seguir siempre estudiando un poco como esa parte de lo que se está haciendo ya, no tanto de la dimensión teórica, que ayuda, ¿no? Un poco a dar coherencia y consistencia a todo esto, ¿no? Pero yo llegué un poco más desde ahí casi. Así vemos la diversidad de formas que tenemos aquí. Y para trabajar y desde esos proyectos que nos habéis presentado, ¿cuál guardáis en una cajita? ¿Cuál tenéis en el corazoncito como esa experiencia de esta funcionó? En esta conseguí generar ese punto positivo, esa esperanza, aquí hizo clic, ¿no? Aquí conseguí conectar. ¿Cuál guardáis ahí a la que quizá acudéis los días, porque todos tenemos altibajos, ¿no? ¿A cuál acudís en vuestra memoria a decir, no, que esto funciona, que sí, que tengo que seguir por aquí? Pues a ver, en mi caso, por ejemplo, que llevo ya pues unos cuantos años trabajando con la educación ambiental, al final te conviertes un poco en junkie de esa sensación. Claro, yo creo que una de las cosas que nos motivan a los que creemos en la educación ambiental es quedarte con la sensación de que has conectado. Sobre todo cuando trabajas cuando trabajas con chavales y cuando trabajas con adultos. Es notar ese clic en la mirada que dices, te pillé. Y con el tiempo te vuelves un poco junkie de esa sensación. Y sobre todo, además, de conseguir emocionarlos. Me ha gustado mucho porque al final creo que todos los compañeros han tocado el tema de la emoción, ¿no? Yo creo que me vais a perdonar, pero creo que es Francisco Mora un poco el que un poco potencia todo esto, ¿no? Y tiene esa frase de que sin emoción no hay aprendizaje. Es que es fundamental. O sea, tu nariz de clown, de payaso, es eso, ¿no? Es como todo lo que digas cuando tengas esa nariz de clown se va a quedar grabado en ese personaje, en esas personas, ¿no? Va a impactar. Sí, exactamente, ¿no? Francisco Mora decía que se disfrazaba de jirafa y entonces todo lo que puedes contar mientras que estás disfrazado realmente conectas, ¿no? Pues al final son muchas veces que tienes esa sensación de que has hecho clic y luego sobre todo pues a lo mejor cuando ya hace años que has trabajado con chavales jóvenes y luego ves con el tiempo pues han convertido pues, en biólogos o que han conseguido pues, mantener un poco ese espíritu de conservación. Vamos adictos a ese clic, a conseguirlo. ¿Y tenéis esas anécdotas, esos testimonios, esos momentos de esos proyectos en los que nos podéis compartir alguno en particular? A mí, claro, con las familias de la tribu, noto muchas veces ese clic, ¿no? Porque, bueno, tú estás trabajando con sus hijos, pero al final terminas, bueno, vamos a hacer la fiesta de fin de curso y vamos a explicar que no vamos a hacer la fiesta sin usar globo, vamos a jugar un poco con agua porque hace mucho calor en verano en el parque, pero no vamos a utilizar globos porque, claro, les estás explicando a los padres por qué no vas a hacer las cosas con los niños, pero no porque los niños
a lo mejor muchas de esas cosas no se van a quedar con ellas, pero los padres sí. Cuando tengan que hacer una fiesta, a lo mejor se lo piensan 2 veces pues en lugar de poner plásticos tal, pues cada uno lleva su botella o cada uno... Bueno, son detalles que tal. Y los niños muchas veces llegan los padres o incluso padres de niños de otros años y dicen, ay, porque mi hijo desde que empezó la tribu ahora pasemos por donde pasemos cuando salimos al campo, un jardín, se llenan los bolsillos de semillas de no sé qué, no sé cuántos y me dicen que qué hacemos con ellas y yo, pues que las planten. Pues esa emoción que transmiten a las familias para mí es el clic, ¿no? El saber que vas por el buen camino. Volvemos a la emoción, ¿no? La Sí, emoción que efectivamente. producimos, que transmitimos o que nos transmiten o que producen a terceros. Exactamente. Yo voy a contar un par. El personaje de Agua está todo el rato haciendo glu, 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 glu. Habla y tal, pero glu, 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 glu. Esto se fija aquí. Y entonces te ven pasado el tiempo y se te acercan con el niño, nada, que cada vez que pasa algo ya ha habido un cambio de hábito y encima han metido en el lenguaje el glu, 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 ¿no? El glu, 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 glu. Ah, perdón. Y entonces recoge a lo mejor el papel, o acuérdate de Agua, glu, 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 glu. Y entonces ya lo han metido como hábito, les has dado como un recurso, a veces los padres, a veces son los niños con el glu, 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 que se lo recuerdan, porque con el impacto se ha quedado la emoción y eso se ha quedado ahí. Y otro, en un momento de la obra, empieza mi compañera, ¡sois unos porquinos, marranos, que lo habéis llenado de...! Y luego se lo dice a ella también, por eso nos enfadan. Y entonces al salir viene un niño con su padre y dice, ¡mi padre es un porquino! Porque deja la lata de maíz. Pero ya no lo voy a hacer más, hijo, ya no voy a hacer. Entonces ya nos dimos un abrazo y tal, bueno, pues ahí queda también, ¿sabes? Y nadie se enfadó ni nada, ni nos dijeron nada, ni nada. Entonces, bueno, pues ese par de anécdotas ahí las dejo. Qué bueno. Yo voy a contar una cosa que no tanto que haya visto, pero que me pasó a mí. Yo tengo formación científica y cuando empecé en este tema de cambio climático, para mí era muy sencillo. O sea, para mí yo leía el IPCC, veía la evidencia que tenían los científicos, entendía cuál era el problema del efecto invernadero y para mi perspectiva era cuestión de explicarle a la gente en qué consistía el cambio climático y eso haría que todo el mundo entendiera que había que hacer cosas. Y aquello fracasó. O sea, pusimos un MOOC, se lo enseñamos a los profesores y claro, después los profesores dijeron, perfecto, está muy bien explicada la ciencia y todo esto, pero faltan más cosas, ¿no? Y yo no entendía aquello. Dije, o sea, sí, ya está ahí la información. Y me vi que yo mismo estaba como aprendiendo algo, ¿no? O sea, como que estaba cambiando pues mi manera de entenderlo y ahí me di cuenta de que dije, o sea, me descolocó muchísimo, ¿no? O sea, que yo estaba, como que la educación me estaba diciendo, pues esto no es como lo decías tú, sino que tiene más cosas, ¿no? Y entonces entendí que si lograba hacer o sea, que tiene que ser un ejercicio así, ¿no? De que vayas como aprendiendo tú y vayas como intentando generar soluciones para la educación y bueno, pues fue una buena experiencia, ¿no? O sea, salir, digamos, de tu planteamiento inicial y adoptar otro distinto, ¿no? Ahora hacemos, digamos, las cosas con una perspectiva, yo creo que más amplia. Sí. Bueno, pues, mi experiencia, así, una de ellas potente, bebería, ¿no? De lo que contaba Pablo antes de Huertopías. En Madrid hace como 15 años empezamos grupos de gente, éramos un poco más jóvenes, a ocupar solares abandonados y zonas degradadas de la ciudad y convertirlas en huertos comunitarios. Y bueno, pues en un primer momento esto, claro, era un poco raro, al ayuntamiento no le gustaba, había excavadoras que te montaban los huertos, se volvían a ocupar, había como un conflicto, se abrió un conflicto en la ciudad en torno al uso de estos espacios y así se podía o no tener huertos dentro de la ciudad. El planeamiento urbanístico decía que era imposible, la gente decíamos que en otras ciudades era completamente posible y que había que pelearse esto, ¿no? Y estuvimos en un tira y afloja varios años y bueno, montamos una red de huertos, empezamos a coordinar todos los procesos, pasó el 15M, empezamos todas las asambleas de barrio que iban surgiendo, pues muchas de ellas para materializar ese cambio en el territorio pues montaban un huerto comunitario, ¿no? Que tenía como el elemento concreto y el elemento simbólico, ¿no? De una zona gris, fea, degradada, llena de basura, pues la convertías en otra cosa. Y bueno, llegamos a presentarnos a un concurso internacional de buenas prácticas en Naciones Unidas, que se hace en Dubái cada 2 años, y eso suelen ser políticas públicas que presentan los ayuntamientos. En nuestro caso fue lanzada desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid
y bueno, pues ganamos ese reconocimiento mundial cuando la ONU era más importante de lo que soy y tenía lo que decía, ¿no? Pues tenía un valor mayor, por desgracia, y bueno, pues esto supuso, ¿no? Como el elemento que desatascó las negociaciones que teníamos infructuosas con el ayuntamiento y conseguimos legalizar y regularizar los primeros huertos comunitarios. Posteriormente se convirtió en la principal política pública ambiental del Ayuntamiento de Madrid. Estoy hablando de la época de Ana Botella, es decir, que conseguimos que el propio Partido Popular reconociera una de estas experiencias, ¿no? que blinda, ¿no? Dinámicas de autogestión, de autoorganización vecinal en los barrios y demás. Y bueno, durante muchos años el Ayuntamiento era la política que llevaba al CONAMA y a todos los espacios, pues era los huertos comunitarios, ¿no? Es decir, que pasamos de la imposibilidad a ser como la política pública emblemática en un lapso de 4 años, 5 años, ¿no? Es decir, que creo que bueno, pues es una experiencia que yo siempre, bueno, cuando necesito inspirarme, veo que lo que se dice que es imposible porque no está permitido, bueno, pues al final lo que nos falta muchas veces es, bueno, pues el músculo social para imponer, ¿no? Que otras realidades son realmente completamente factibles y bueno, pues convencer. Yo creo que si nos hubiéramos quedado esperando a que los huertos fueran posibles porque los políticos nos dijeran que sí, que había un canal para hacerlos reales y demás, estaríamos todavía sentados esperando, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros por lo menos somos de los de pedir perdón más, antes que pedir permiso, ¿no? Y desde luego, si era ilegal y pasó a ser bandera de la política. Pues vamos a pasar ahora a las preguntas que tengáis los asistentes, porque creo que ya hemos hecho una pequeña exposición de la experiencia del proyecto y de la teoría que cada uno tenemos, así que no sé si ahora tenéis por ahí un micrófono para que pueda hacer las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, alguna de las ponentes o de los ponentes que queráis hacer respecto a estas cosas que hemos visto de las nuevas narrativas, ¿no? que venimos trabajando, pues es el momento de plantearla. Pues, bueno, muchas gracias a todos y al presentador, la verdad es que muy interesante. Yo quería preguntar a Camilo, yo vengo también de la química, que aquí en esto decir que uno es químico parece, en realidad la química está cambiando mucho, ahora hay la química verde, la química sostenible, el cambiar los plásticos, pero me ha gustado especialmente la charla de Camilo. Yo le quería preguntar si tienen datos sobre cómo cambia desde un niño hasta el mayor la percepción de la sostenibilidad. Sí, efectivamente. Nosotros teníamos un proyecto nacional que ha terminado hace poco y uno de los elementos más importantes fue ver qué significaba esta competencia climática en un rango de edades muy grande, ¿no? Desde infantil, primaria, primero, segundo, tercer ciclo, secundaria y hasta pre-service teachers, gente de la facultad. Y el elemento más distintivo es el siguiente. En las primeras edades existen intenciones, me gustaría ir más al colegio andando que en el coche, y lo que se va desarrollando es la agencia entendida como la capacidad de hacer cambio. Entonces, mientras que, por ejemplo, los alumnos de primaria pueden tener agencia en organizarse entre ellos y proponer soluciones de cómo mi escuela, mi comunidad, mi barrio puede afrontar estos problemas, eso aumenta, por ejemplo, una etapa particularmente interesante es la adolescencia. La adolescencia hay como una especie de rechazo al sistema. También existe como un momento de introspección en que la gente ve a sus problemas, pero también ahí es cuando explota la ecoansiedad, ¿no? Es como por primera vez enfrentarte al hecho de que el mundo tiene este estado y que es muy difícil cambiarlo. Y eso evoluciona, pues, por ejemplo, en la universidad, en que ya hay mucho más agencia, más capacidad de cambio. Entonces es muy interesante justo, digamos, cómo podemos ir siguiendo la evolución de la competencia climática. Y yo creo que será fundamental cuando intentemos crear políticas de decir cómo transformamos nuestro sistema educativo para esta gran tarea que básicamente es sobrevivir y vivir de mejor manera, ¿no? Entonces son elementos que estamos estudiando y que se pueden continuar estudiando. ¿Alguien más? ¿Otras preguntas que tengáis? Por ahí, noventeros. Hola, buenas. Muchas gracias por las charlas, me han encantado. Quería hacer una pregunta un poco en general a todos. Bueno, soy del colectivo Bibliotero, el presidente,
Y nos gustaría saber de la asociación en qué manera podríamos mejorar o llegar no solo a nuestro público para al final comunicar y divulgar, divulgamos siempre a nuestro público, vaya, quien ya sabe de estos temas y demás, y nos gustaría llegar más allá. Por ejemplo, en la asociación tenemos a gente de biología, ciencias ambientales, algún químico, alguien de farmacia, pero sí que nos gustaría llegar más allá. Yo que sé, por ejemplo, derecho, ¿no? Que son como carreras que no tienen esa sensibilidad y nos gustaría como llegar a más. No sé qué recomendación o consejo nos podréis dar para traspasar esa barrera. Pues yo, después de décadas de profunda investigación y de desarrollo tecnológico, os puedo decir que mi arma secreta es la paella. Sí. A ver, yo al final, os explico. Al final lo que dices tú un poco, ¿no? Que cuando realizas actividades, al final siempre son tus feligreses los que vienen a escuchar tu rollo, ¿no? Es como, vale, si vosotros ya estoy convencidos, lo que quiero es gente nueva, ¿no? Y al final pues nos damos cuenta que muchas veces lo que tenemos que hacer es, si a los niños hay que gamificar, ¿no? O gamificar las cosas, pues en el caso de los adultos hay que hacerlo un poco más ocioso, ¿vale? Darle un rollo más de fiesta. ¿Y cómo es eso? Pues bueno, pues organizar comidas campestres, meter el componente de la música, de conciertos y una cosa muy importante, siempre que veáis que organizamos cosas, al final siempre hay un taller de cajas nido, hay un taller de construcción no sé qué, hacer cosas. A la gente le flipa hacer cosas. La gente le gusta que le cuenten cosas y hacer cosas con las manos. Entonces, el rollo del bricolaje es una cosa que lo tenemos muy metido en nosotros. Es por lo menos un poco lo que a nosotros nos funciona. Sí, yo también es un poco la experiencia que os he transmitido, es decir, hacer talleres, actividades relacionadas con cosas que puedan interesar a otros públicos. Luego ya ahí le metes debajo la píldora, pero es lo que tienes que hacer. También a nosotros desde los colectivos vecinales, o sea, el trabajo que hago con colectivos vecinales, nos cuesta atraer al público joven. Os llamo a que si os apetece, pues también podemos hacer cosas conjuntas que pueden ser muy interesantes y que también pueden ayudarnos a atraer a más público más diverso. Yo voy a hacer una recomendación y es, tenéis que ser muy radicales. Y radicales en el sentido primero, de ir a la raíz de las cosas y después, yo creo que, digamos, estamos como en una época en la que está muriendo lo anterior y naciendo lo siguiente. Y igual es un buen momento para que las ideas más salvajes vengan de sitios pues, como las universidades. Entonces, ¿qué significa eso? Hay grupos de derecho que han hecho demandas contra gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, acerca del derecho al medio ambiente del futuro. Los biólogos pueden hacer muchas cosas, y por ejemplo, el momento de las acciones individuales, yo creo que ya ha pasado. O sea, digamos, existen muchas acciones colectivas, desde el punto de vista científico, social, de cualquier tipo, pero tiene que ser muy ambicioso. O sea, como que, pues para medias tintas ya ha pasado un poco el tiempo. Yo, con permiso de los ponentes, el otro día hicimos otro foro que se llamó Nuevos Referentes. Y que también creo que hay que intentar colaborar con perfiles que a priori no parecen los perfiles que habitualmente puedan estar hablando sobre medio ambiente, para llegar también a más públicos, ¿no? El otro día traíamos a gente de las redes sociales, de los espacios naturales protegidos, de los equipamientos o de los espacios educativos. Por ponerte un ejemplo, en otro evento, en el mes pasado estaba colaborando con un perfil de las redes sociales, pero que venía del mundo de la moda. Una persona que era modelo y que se ganaba la vida así mientras estudiaba Derecho, por eso me he acordado también mientras me lo decías, y que llegó un momento en el que, pues, siendo permeable a personas que la contactaban, se dio cuenta de que ese perfil laboral estaba llevando a un impacto ambiental que no estaba dispuesta a asumir, digamos. Se llama Clara Tomé, es palentina, vive en París, pero ahora se dedica al derecho ambiental, se especializa en derecho ambiental y esa es la vía, ¿no? Siendo radical, voy a la otra etimología de la palabra, va a la raíz de las cosas, ¿no? Eso. ¿Cómo está organizado? Sí, ¿De manera funcional socialmente? Pues en el derecho, ¿no? Pues aquí voy yo.
Entonces, pues, a colaborar con otros perfiles, con una persona que es modelo, que se dedica al derecho y que a priori, pues quizá no se suscribiría al colectivo del bellotero el primer día, ¿no? En la feria de la, ¿cómo se llama?, de la bienvenida, pero que ha acercado, llamar a su puerta porque a lo mejor te sorprendes y tienes una colaboración como la que ella hizo en una conferencia de jóvenes que fue el mes pasado de estatal en Valencia, por poner un ejemplo. Si me permites, ha salido un poco la palabra derecho y demás. Es muy importante que, pues eso, que hay que transgredir y no hay que tener miedo. Y a veces pensamos que todo, que a nivel académico y a nivel de hacer cosas en campo, son todo compartimentos estancos, ¿no? Es como, no, tú eres biólogo, tienes que hacer lo tuyo, tú eres abogado, tienes que hacer lo tuyo, el médico que no se acerque. Pero a veces las sinergias son muy chulas. Es que has dicho lo de derecho. Nosotros hace unos meses hemos presentado un trabajito en el Congreso de Entomología que a la gente al principio les explotaba la cabeza. Y es que nosotros llamamos a la puerta de la Facultad de Derecho y es como, a ver, sabemos que los polinizadores tienen un problema y sabemos que muchas veces esos cortapisas, esos problemas están en el marco jurídico, ¿vale? Porque no acudimos a los abogados. Y entonces les explicamos a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAM cuál es la problemática de los insectos polinizadores y ellos se ponen a rebuscar en toda la normativa jurídica a ver qué se puede hacer. Oye, pues gustó, vale, pues ahora entra un bufete de abogados muy potente de Madrid, Gómez Acebo Pombo, y se ponen a revisar lo que han cocinado los estudiantes de Derecho, ¿no? Y ahora con todo eso pues intentamos hacer una publicación que llegue a los ayuntamientos, a los políticos y demás, ¿no? Entonces, la primera vez que piensas que dices, a ver, pero ¿cómo voy a ir yo a la Facultad de Derecho a contarle no sé qué problemas con los escarabajos y las abejas? Oye, pues sí, pues si lo intentas, pues te puede salir, sí. Yo os invitaría a hacer aprendizaje-servicio, creo que es como una de las claves, muy bueno. Sobre todo porque creo que la ecología muchas veces ha adolecido de ese vínculo con lo social y si hay salida ecosocial es precisamente poniendo una S muy gorda y creo que hay que traducir lo ecológico a los temas de justicia social, de justicia ambiental y eso pasa por acercarnos a las comunidades, a los barrios, a la gente que tiene más problemas y que entiendan que una transición ecosocial es la única salida en la cual van a mejorar sus condiciones de vida. Es decir, yo creo que hay una vía que se están ensayando, se dan muchas disciplinas en muchos campos del conocimiento y hay aproximaciones, si podemos decir, como ecosociales desde las disciplinas más variopintas, aprovechando esto del aprendizaje-servicio, que puede ser un marco chulo. Genial, no sé si hay tiempo para una última pregunta, quizá. Bueno, muchas gracias por estas jornadas estupendas donde nos comunicamos, donde nos encontramos todos. Y yo, recogiendo un poco de todos un poquito, digo, una propuesta, esto más que una pregunta es una propuesta que yo lanzo a vosotros, a todos los que han venido, a Mar y a todos, en fin, a todos en general, organizaciones. Entonces digo, conectar actores y espacios. Yo estoy en un proyecto de permacultura desde hace muchos años en la Sierra de Francia, aquí en Salamanca. Entonces es conectar actores con espacios en los que podamos compartir experiencias y construir juntas, o para próximos foros, también lo propongo, ir agrandando el círculo de comunicación y acción. Yo represento ese espacio y desde el 2012 estoy yo sola, poco más. Además, como el tema rural ha ido en declive, es un cuidado de frutales ecológicos, en un espacio donde hay fauna silvestre. Entonces, pues lanzo esta propuesta de cómo construir juntos actores y cómo conectar estos espacios y estos actores, que podemos ser los que estamos o los que... Y ya está. Muchas gracias a todos por todo. Gracias por esa propuesta. Ya estáis invitados a esa conexión de espacios. La Semana Verde es desde luego un ejemplo de conexión, de generación de espacios y de conexión de personas. Yo quiero volver a la pregunta inicial, que era la de alertar sobre un problema ambiental es suficiente para que actuemos. Creo que es una pregunta que se ha ido respondiendo de una forma muy determinada. Hemos visto que esto no ha ocurrido, ¿no? A lo largo de la historia, lo hemos demostrado desde diferentes. La segunda, la que más me importaba, no era de cuál es la alternativa, ¿no? Yo he ido haciendo algunas anotaciones, he visto cómo
la imaginación es una parte de esas importante, pero que también la determinación es otra cuestión muy clave, la generación de emociones y la creación de elementos comunicativos desde la participación o desde las organizaciones que aquí representáis, creando productos culturales, creando nuevos mensajes, ayudando a ver el árbol en la semilla, ¿no? Como decíais, generando narrativas desde la propia experiencia, ¿no? ¿Para qué hablar de biodiversidad cuando podemos mostrar que se puede favorecer, que se puede crear? Desde narrativas, desde herramientas como el cine, ¿no? 1633 cortos enfocados hacia elementos positivos, a generar imaginarios relacionados con las soluciones, a trabajar desde la empatía, desde el clown, ¿no? Desde el humor, desde la emoción al final, ¿no? Desde la que puedes decir muchas barbaridades, pero que luego lleguen a elementos positivos, ¿no? O desde el periodismo que transversaliza, ya no solo el que se especializa, sino el que transversaliza, como decías, ¿no? Y contando, ¿por qué no?, ecotopías que ya han pasado, que ya se han resuelto y ver cómo pueden ocurrir. Y, por supuesto, empezar a entender cómo funciona, ¿no? El saber que, efectivamente, saber no es actuar, que a lo mejor saber y tener una emoción te ayuda a actuar, no en enfocarse en una emoción demasiado negativa sin saber, porque al parecer tampoco ayuda, sino que necesitamos esa combinación de ambas. Y para cerrar os voy a pedir que de todo esto que hemos venido hablando me elijáis una ecotopía, un futuro posible, plausible, de vuestra preferencia o de vuestra... o que en el que confiéis más, pero que elijamos uno, que enfoquemos cada uno de nosotros en una ecotopía que elijáis. ¿Cuál es de vuestra preferencia? ¿Cuál es la ecotopía que elijáis? Bueno, estamos en Salamanca, yo escogería ASDECOA, que es una asociación que trabaja, Asociación de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires, que es de un barrio de aquí de la periferia. Ahí está Emiliano Tapia, que es cura o ha sido cura en el barrio, tiene un proyecto maravilloso, trabajando con migrantes, con gente que sale de la cárcel, un proyecto de recuperar soberanía alimentaria, poner en producción agroecológica fincas como periurbanas de Salamanca. Luego tiene una empresa de catering para los pueblos de alrededor, para servir comidas a la gente mayor que vive en los pueblos, porque es un proyecto bastante chulo en el cual la ecología toma digamos que sueña con toma de tierra, ¿no? y precisamente se acerca a las poblaciones, ¿no?, más vulnerables, más necesitadas y las da un protagonismo que creo que es tremendamente transformador, ¿no? Yo creo que sería algo... necesitaríamos muchos ASDECOA en cada barrio. Primera ecotopía, segunda ecotopía, Fernando. Yo a lo loco, tiro por lo alto. Pues que realmente en nuestro medio agrario sea posible la producción de alimentos de calidad, que no hace falta que sean ecológicos, son ecológicos mucho mejor, pero alimentos de calidad accesibles y que sean perfectamente rentables y compatibles con la biodiversidad. Sé que esto es muy loco, ¿vale? Pero puestos a soñar... A lo mejor no tanto, ¿no? Porque lo estáis soñar, demostrando en proyectos piloto que tenéis, o sea que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Eso es. Bueno, me voy a unir a estas dos que han dicho, porque claro, también me parecen estupendas, y bueno, yo me voy a ir un poco al mundo del arte. Por favor, políticos, hacernos más caso a los payasos y menos a los políticos, que igual hay un poquito más de respeto por las cosas. Pues mi ecotopía también tiene que ver mucho con lo que ha dicho antes Kois. La mía es de participación a nivel de barrio, es decir, el conseguir pues que nos conozcamos las vecinas, que sepamos... bueno, pues empiezas por lo social, por los intereses. Con el tema del cambio climático estamos viendo que hay mucha soledad no deseada, porque cuando hace calor no sales a la fresca, que es donde te encuentras con tu vecina. Entonces, el entender todos estos problemas que tenemos y que no los ligamos a lo ambiental y están ligados a lo ambiental, que nos haga crear redes de barrio para protegernos unas a otras, y luego estamos viendo que de diferentes provincias ya nos estamos uniendo con la termometrada, con la medición de la calidad del aire, que también vamos a hacer con Ecologistas en Acción desde el Barrios por el Clima. Greenpeace también se puso en contacto con nosotras también por esta unión. Estamos generando unas redes que pretenden hacer más proyectos para implicar a la ciudadanía, y que cuando tú haces en tu barrio una medición de las temperaturas, pues
parece que estás haciendo algo pequeño, pero si lo estás haciendo en 63 municipios de toda España a la vez, salen los informativos y el barrio que antes no se animó a hacerlo te dice yo también quiero hacerlo, porque la próxima vez avísame que quiero hacerlo. Para mí esa es la ecotopía, el conseguir ampliar esas redes y que bueno, pues sea lo que nos salven. Pues a mí os voy a contar una historia muy breve, y es que fui a visitar un sitio cerca de Ciudad Rodrigo en el que había un sitio donde los pobladores de hace casi 30.000 años, sí, exacto, que tenían un sitio de reunión. Y lo interesante es que el Holoceno son los últimos 10.000 años donde ha habido un clima estable para crear la civilización, pero antes de eso éramos grupos de humanos, ¿no?, que iban buscando dónde sobrevivir, y ahí donde no había, pues se acababa el alimento y tenían que ir a otro lado. Y lo que significa es que en la historia de la humanidad ha habido la competencia entre competir y colaborar. Y el hecho de que estemos por aquí significa que ante las muchas veces que la humanidad ha estado en peligro, la cooperación ha ganado. Y que estemos aquí significa eso. Entonces creo que hay como una especie de... constatar algo real. La colaboración siempre ha ganado y eso es lo que nos tiene aquí. Somos los hijos de los que han colaborado, ¿no? Exactamente. Y eso es, digamos, lo que nos tiene que ayudar a pasar al siguiente nivel, ¿no? Y bueno, es una... Pues me parece un broche final perfecto. Somos los hijos de los que han colaborado, entonces sabemos colaborar, sabemos lanzar nuestro corazón al futuro, ¿no?, y ver que hemos ganado, y tener esa determinación es algo que está en nuestra genética, así que podemos sacarlo hacia adelante. Gracias a todos los ponentes, a todas las ponentes, por trasladar vuestras experiencias, pero también, bueno, vuestras esperanzas. Gracias a la Oficina Verde por organizar este tipo de espacios para poder conectar, para poder lanzar este mensaje de que tenemos que comunicar de otra manera. Si el de hasta ahora no ha funcionado, hay alternativas. Os invitamos ahora a que estas alternativas se distribuyan, se pongan en práctica, y veremos si el año que viene podemos hablar de las que han ocurrido, de las que habéis pues realizado las y los que estáis aquí. Muchas gracias a todas y a todos.